Dios bendiga a todos, Dios bendiga de manera muy especial a todos y cada uno de ustedes que están ahí conectados a esta hora. Hoy estamos a domingo 19, y el reloj marca las 10:35. Gracias por esperar este momento, gracias por estar ahí para formar parte de la audiencia que será testigo ocular del tema que tenemos para hoy. Hoy tenemos un tema exquisito, un tema un poco más digerible que el tema que tratamos ayer, por lo cual recomendamos que el link lo puede enviar a todas las personas que le queden cercanos. Póngalo en su estado, invite a adolescentes, invite a todo tipo de personas para que puedan presenciar este momento, para que puedan presenciar este programazo. Somos el toque de queda con los maestros, transmitiendo en vivo desde la cabina Siempre Fuerte aquí en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Vamos a darle paso a las personas que nos acompañan para tratar este tema y esperamos que usted sea bendecido de manera muy, pero muy especial. Mi hermano Didascalo, ¿le gustaría saludar a la audiencia? Amén, amén. Dios le bendiga a todos los hermanos que están sintonizando. No sé cuál es mi cámara ahora mismo. La cámara te la va a dar el micrófono, ponlo de este lado donde estaba ahí. Su material de apoyo, colócalo en otra parte mientras... Bueno, Milané, ve saludando a la audiencia. ¡Dios le bendiga! Milané, tú eres un ministro ordenado, por favor, coge el porte, coge el porte. Vamos a ver, Milané, por favor, la audiencia. Amén, Dios le bendiga, hermano. Ahora que sí. el Señor le guarde, que la paz de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo, me los bendiga. Estamos aquí, su hermano Milané, la paz sea con todos ustedes. Correcto, ahora sí, hermano Didascalo Soriano. Amén, Dios le bendiga a todos los hermanos que nos están sintonizando. Como siempre digo, trataremos de ser lo más bíblico posible. Correcto, vamos a darle paso a nuestro hermano Martínez, Ignacio Martínez. Adelante, Ignacio. Dios le bendiga y le guarde en gran medida. Más que contento y agradecido de poder estar por acá compartiendo la palabra de Dios con estas eminencias. En el día de hoy se estará tocando un tema de mucha relevancia, de mucha importancia para la salud espiritual de los que ya están casados. Así que les pido que estén bien pendientes a lo que aquí se va a decir. Aprovecho la oportunidad para saludar a mi amada esposa, Yanerki Casilla, que desde San Cristóbal nos está escuchando, y a la congregación Voz de Dios y No de Hombre, que también están pendientes. Pues nada, Dios les bendiga. Gloria a Dios, hermano Steven Javier Pérez. Dios le bendiga a mis hermanos y Dios le guarde. Estoy aquí hoy para controlar al pastor Ignacio, porque dentro de unos minutos esto se va a poner feo. Mantenga su sombrilla en la sala, porque puede ser que la sangre le salpique. ¿Y qué es esto? Señores, somos el toque de queda con los maestros. Aquí estamos. Ayúdenos a seguir creciendo, a seguir avanzando. Por favor, comparta el link con un amigo. Comparte el link en su estado. Comparte el link en los grupos, tanto de WhatsApp como de Facebook, a los fines de que más personas puedan ser edificadas y puedan ser testigos de lo que nosotros estamos tratando aquí. Este programa lo hacemos con la finalidad de llevar a usted más que un entretenimiento, una vía de que usted pueda crecer espiritualmente hablando, y una vía también segura de adquirir conocimientos bíblicos a profundidad. Compañero Didascalo, me informa que usted es doctor en teología. ¿Cierto eso, sí o no? Confírmeme. Amén. Usted es doctor en teología. ¿Su teología es liberal, calvinista, conservadora? ¿Cuál es su línea? Bueno, mi teología es conservadora. No sé, por favor, si me hace que se oiga un poco. Acérquese un poquito más. Dios bendiga. Lo veo un poquito sudado. Necesita algo. Dios bendiga, Dios bendiga. Ahora Oye. sí, ahí sí. Sí, estamos un poquito mejor. Bien, ¿Usted es calvinista entonces? No, yo no soy calvinista. No es calvinista. No. ¿Cuál es su línea? Depende, o sea, ¿estamos hablando de salvación? ¿Qué estamos No, hablando? su línea teológica, ¿con quién usted se identifica un poquito más, por ejemplo? Con Pablo. No, yo no, mira, sería un poquito medio peligroso decirlo ahora, pero yo me identifico con la teoría molinista. Admolinista. Admolinista. Molinista. Ok, Pues ¿en yo qué, explico el en término. qué consiste? En palabras simples. En que Dios tiene un conocimiento de las cosas que previamente Él conoce y de las cosas que pueden ocurrir en el libre albedrío del hombre. O sea, Dios tiene conocimiento en medio de las dos cosas. En medio de las dos cosas. Exactamente. Admolinista. Ya él sabe lo que va a ocurrir y también conoce lo que puede ocurrir mediante la libertad que goza el hombre en su libre albedrío. ¿Y su formación teológica de dónde procede? ¿De dónde usted se formó teológicamente? ¿Salió del país, estudió en Biblia, subió al monte, ayuno, oración, revelaciones? ¿Cómo fue su formación teológica? La formación teológica viene de la UNELA, De la UNELA. Universidad Evangélica de las Américas. ¿Dentro o fuera del país? Primero fue adentro y luego se fueron para Costa Rica y tuve que terminarlo virtual. Ok, o sea que usted estudió teología de manera sistemática, no de manera autodidacta. Claro, y aparte
También soy certificado por la UNED. La UNEP, La UNED, Universidad Evangélica. la nacional, la ¿La dominicana. conoces? Sí. Claro. Ok, ¿hizo algún diplomado allá o el, No, no, el certificación. título era conjunto? Certificación. Cuando digo certificación es cuando tú te certificas un área. Y- No un diplomado, no. ¿Y en qué área usted se certificó? Lingüística. En lingüística. Lingüística bíblica. Exactamente, griego, hebreo, arameo, etcétera. Ok, correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Pastor Martínez, ¿cómo se siente usted? ¿Todo bajo control? Estamos bien, estamos bien. ¿Y su familia cómo está? Más que bien. Lo veo muy elegante hoy también. Usted tiene una amalgama de sacos, corbatas. Usted es finísimo. Óyeme, pero lo admiro de verdad que sí. Amén, no, es que Dios me permitió casarme con una buena mujer. Mira qué interesante. Su formación teológica, pastor, ¿usted la adquirió en monte de manera autodidacta, leyendo la Biblia Reina Valera? ¿Tiene algo que nos pueda decir sobre su formación teológica? Bueno, yo pudiera decir que yo soy un estudiante de la escritura autodidacta. Uso las herramientas, claramente está, no es que formulo ideas desde un marco personal, respetando las modalidades de la hermenéutica. En días pasados, no hace mucho, me hicieron la invitación a hacer el seminario y lo estoy haciendo, pero en realidad mi conocimiento es autodidáctico y eso es en el marco Académico, espiritual. espiritual. ¿Está haciendo el seminario en alguna institución aquí en la República Dominicana? Sí, claro. ¿Puede decir el nombre? FIADA República Dominicana. Es una fraternidad a nivel internacional y estamos trabajando en eso del seminario. Ok, en términos académicos seculares, me dicen que usted es abogado. Sí, aparte somos tecnólogos de laboratorio de asfalto. Ok, correcto, excelente. ¿Qué tanto daño, entrando en materia, le hace el divorcio a la sociedad hoy día desde su ventana? Bueno, mire, lo primero que tenemos que saber es que el matrimonio es el núcleo de la sociedad. Dámele su cámara. ¿Cuál es la cámara de él? Dice que no se oye Ignacio. Que no me oigo. Ahí, exactamente. Y tome su cámara, puede tomar su cámara. Ay, Jehová, Dios. ¿Cuál es la cámara del guardia? Fluye ahí, fluye ahí. Excelente. Bueno, mire, lo primero que tenemos que saber es que el matrimonio es el núcleo, es la columna vertebral de la sociedad. A través de lo que es el matrimonio, de aquí es que vienen los niños y de aquí es que salen todo lo que de una u otra manera formula una sociedad saludable o una sociedad degradada. De manera que si hablaríamos de el divorcio en cuanto al efecto que causa en la sociedad, no podríamos negar que es bastante negativo en todo el sentido de la palabra, pues no es lo mismo un niño que se desarrolla bajo lo que es la supervisión de un padre y de una madre, que la de un niño que se cría sin la unificación de sus dos progenitores, así pudiéramos decir. O sea, pudiéramos decir de una manera simple que la separación afecta mucho a la sociedad, porque la sociedad nace del matrimonio, de la unión de un hombre y una mujer. Entonces, en una escala estimativa del 1 al 10, ¿qué número en afectación usted le daría al divorcio? O sea, ¿qué tanto afecta el divorcio en un número del 1 al 10? A la sociedad, bueno, vamos a decir que el divorcio afecta a la sociedad como un 6%. En un 6%. Compañero Didascalo, concatena usted con la idea de que del 1 al 10 el divorcio afecta en un 6. El divorcio. Ajá. Yo creo que afecta un 10. Afecta en un 10. ¿Por qué? Primero, no fue plan de Dios. El divorcio es un efecto de la dureza del ser humano, de las emociones del ser humano que están, ¿cómo se puede decir? Viradas con Dios, se puede decir así. O sea, respetando, tú sabes. Prácticamente no fue plan de Dios, ni siquiera prácticamente fue una iniciativa de Dios. La gente le puede decir que fue una licencia de parte de Dios, pero realmente no. No estamos condenando con esto, ¿verdad? Pero el divorcio ha hecho un estrago grandísimo. Incluso estadísticas no dicen que todo lo que tiene que ver con, no sé si se puede mencionar en YouTube esto, lo que voy a decir, matrimonio... Expréselo. A ver, matrimonio mixto. Ok, el matrimonio No sé si mixto. se puede decir así. Binario. Sí, entre un hombre, no sé, una mujer. Según algunos expertos, ¿verdad? Como el Strauss, que viene siendo un etnólogo y una figura prácticamente a mediados del siglo XX, un gran exponente
de esta materia, dice y enseña que todos los efectos que vemos hoy a través de matrimonios binarios, se puede decir así para no ofender a la gente, tiene que ver con la forma liberal en que se ha manejado el matrimonio tradicional. Bien, entonces desde ese punto, Karen González y Yomi son parte de las 263 personas que hasta el momento están conectadas y creciendo y avanzando. Les recomendamos a todos los que están conectados dentro y fuera de la República Dominicana que sigan compartiendo el link en sus diferentes estados de WhatsApp para que podamos seguir creciendo, avanzando y este programa pueda seguir siendo de mucha edificación para la audiencia en completo, en términos general. Entonces, dicho usted que el matrimonio afecta, que el divorcio afecta un 10% y el compañero Ignacio que el divorcio afecta en un 6%. Usted no está de acuerdo entonces plenamente con el divorcio, usted no va con esa línea, ¿no? Bueno, yo no apoyo el divorcio. Usted no lo apoya. No lo apoyo. Pero lo permite. En ciertas circunstancias sí. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, si hay alguna ruptura que no dependa de ti y que el cónyuge quiera irse, tú no lo puedes obligar. Entiendo ese punto. Ahí es justificable el divorcio. Claro. Entonces, ¿qué pasaría conmigo en esa situación? Mi esposa ya no me quiere, no concatenamos en caracteres, no, ya se acabó la química, como normalmente se dice, ya toma la opción de irse. ¿Qué pasaría conmigo en ese caso? ¿Me quedo solo? Bueno, según mi postura, es lo que recomienda la Biblia. Usted dice que la Biblia afirma que yo debo de quedarme solo si mi esposa no quiere ya seguir conmigo. La Biblia dice eso. Claro. ¿Qué usted cree de eso, señor Martín? El tema hoy es el recasamiento, que quede eso claro si no lo había dicho. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, no estoy de acuerdo. Usted no está de acuerdo con lo que dice el compañero aquí didascalo. Usted contrapone lo que él dice. ¿Por qué lo hace? Bueno, mire, primeramente en cuanto a lo de un 10, yo soy el resultado de un matrimonio fallido, como le llaman. De un matrimonio fallido, eso hubo una Entonces, ruptura. Si fueron 10, ninguno de los hijos resultantes de una separación pudieran ser aprobados en la sociedad. O sea, tenemos que tener cuidado en cuanto vamos a presentar los porcentajes, en cuanto a fallas, en cuanto a comparaciones estadísticas. En cuanto a lo que afecta a nuestra sociedad en cuanto a separación se refiere. Y conozco muchas otras personas que lamentablemente el caso son el resultado de un matrimonio fallido y son muy buenos ejemplares hoy en día en la sociedad. En cuanto a que la separación inmediata por causa de que una persona se vaya queda impedida de volverse a casar, no estoy de acuerdo, porque cuando nosotros nos vamos al manual bíblico, que esta es la palabra, podemos ver que cuando hay una ruptura lícita basada en las cláusulas establecidas por el Señor, lo primero que el Señor establecía es que podía ir y casarse con quien quisiera. Ejemplo de ello lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 24, donde nos dice, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y despedida de su casa, salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre, hablando de la mujer que se le entrega la carta de divorcio. O sea, si está diciendo que puede ir y casarse con otro, la referencia que Jesús utiliza en Mateo 5:32, Mateo 19:9, es Deuteronomio 24. Es claro y evidente que luego de una disolución puede ir y casarse. O sea, ¿usted está de acuerdo que ante una disolución yo puedo casarme otra vez? Claro está, una disolución dentro de las lícita, cláusulas, dentro de las causas. La fornicación, y como dijo el compañero acá, que la persona no abandone. Y usted dice, de acuerdo, usted acaba de mencionar versos bíblicos, ¿verdad? Claro, que sí, claro están. Claro. Usted dice que no se puede casar nuevamente. No. No se puede casar, pero entonces yo quisiera saber quién está utilizando otra cosa que no sea la Biblia, porque usted dice que es la Biblia y dice que sí se puede. Usted dice que usted está usando algún otro manual. No me ha dejado todavía expresar mi testimonio. Pero en base a la Biblia, ¿verdad que sí? Sí. Claro. Fluya, adelante, Mira, vamos a ver. Es que yo soy bíblico. O sea, él no es bíblico. No. Usted dijo que él no es bíblico. Oye, Isael, No, una pregunta, Moderador, usted sabe lo que pero estoy una diciendo. pregunta, solamente una Sabe que pregunta. Ignacio goza de mi respeto. El Ok. pastor Ignacio no es recasado, tiene una sola Mira, mujer. lo primero es que, Amén. número uno, los principios hermenéuticos son sumamente importantes a la hora de interpretar un texto. Y no cualquier mujer. No es lo que dice la Biblia. No es lo que dice la Biblia. Hasta Satanás utiliza la Biblia y cita la Biblia. No es que ella lo diga, es por qué lo dice, cuándo lo dijo, dónde se dijo, a quién se lo dijo y en qué terminología se dijo. Excelente. Bien, eso es lo primero que tenemos que entender. Por ejemplo, la palabra fornicación, por ejemplo, que corriendo un poquito al manso cordero,
él no puede utilizar la palabra primaria para decir prostitución, porque es la palabra primaria, es una desidencia en griego. Que lo usó ayer, me parece, no sé, lo escuché como hablando de eso, y dijo, se equivocó ahí en eso. Lo primero que tenemos Usted que entender, afirma que el manso cordero se equivocó. Claro. Y lo dice aquí de manera No, no, pública, pero- que él está errado. Sí, 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 sí. claro. Está errado el manso cordero. Está errado, amigo. Le estoy Ok, diciendo. ok, aplicación. ok. Pero lo que tenemos que entender, el problema, mira, 1 Corintios 7:10, que es un texto, vamos a abarcar el 1 Corintios 7:10, nos dice tajantemente lo siguiente: mando, no yo, sino el Señor, que los que están unidos en matrimonio, que no se separen. Separarse no es dejar de que para orar, no es el contexto. Habla de repudio, habla de divorcio. Gameo, la palabra gameo, que es nupcias, de matrimonio. Su cámara ya. Y dice, y si se separan, quédese si casado, reconcíliese de nuevo con su marido. Eso, para que tú veas que lo que un texto dice, que aparenta que hay contradicción, pero no hay contradicción. Jamás. Bien, ok, Mateo 24 es, perdón, Mateo 5, creo que es la parte donde habla de la fornicación. 32. Sí, claro, tenemos que tomar en cuenta algo. La palabra fornicación, que es del griego porneia, que ayer se dijo, que tiene un sinnúmero genérico que prácticamente significa inmoralidad sexual, en un término genérico, no es lo único. Hay que entender algo sobre la palabra fornicación. Número uno, la excepción que aparece en Mateo, solamente aparece en Mateo. No aparece en Marcos 10, no aparece en Lucas 16, no aparece en Romanos 7, no aparece en Corintios 7, no aparece. Del único lugar que aparece la excepción es Mateo. Excelente. Lo segundo es que la palabra fornicación incluye adulterio cuando aparece sola. Pero cuando la palabra adulterio aparece junto con fornicación, toman significados específicos. 1 Corintios 6:9, ni los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino. Hebreo 13, por ejemplo, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea, tenemos que preguntarnos qué significaba adulterio y fornicación en la mente de los autores. Porque se están mencionando dos palabras. Si yo te digo a ti, tráeme una fruta y tú me traes una pera, ¿qué tú me traíste? Una fruta, Pero si yo te pido una manzana, ¿qué tú me tienes que traer? una manzana. ¿Entiendes? Entonces, a eso pasa con la palabra fornicación aquí. Shammai, habiendo escuelas de pensamiento, no sé, me estoy desplayando, pero es la explicación. Expláyese, para eso lo La invitamos. mayoría de las No te personas, preocupes. la mayoría de las personas, incluso discípulos míos que apoyan el recasamiento y todo eso, utilizan mucho los postulados de Shammai, que Jesús estaba de acuerdo con Shammai, había dos escuelas de pensamiento en aquellos tiempos, la de Gilel, la de Shammai. Gilel tú te podías divorciar por cualquier tontería. Esa era la parte liberal. Shammai nada más era por causa de castidad o de fornicación, ¿verdad? Pero hay que tener rol. Cuando tú vas al Midrash de Shammai, no dice que por causa de fornicación, dice que por causa de adulterio. Y Jesús menciona causa de fornicación. Y luego menciona adulterio. Hay dos palabras que no pueden ser la misma. Tienen que tomar significado específico. Número 3, tenemos que tomar en cuenta la cultura. Cada autor le está hablando a una cultura distinta. La práctica, por ejemplo, Marcos 10, 12, lo podemos leer, hablando del mismo tema de Mateo, dice lo mismo de Mateo, pero excluye la excepción a de fornicación. Su cámara. Tenemos que preguntarnos por qué. Sencillo, porque el judío tenía el matrimonio judío contaba en varias partes, varias excepciones. Por lo menos se puede resumir a 3, que es el pago de dote, segundo, que es el desposorio, que es el año de separación, donde ahí no estaba el matrimonio legal todavía. La declaración en el dote, que ellos eran marido y mujer, pero eso era una declaración. Lo legal en la cultura hebrea era cuando el marido venía del año de preparar la casa, que es el desposorio, y consumaba, gameo en griego, que se usa en Corintios 7, consumaba el matrimonio y se volvió entonces el matrimonio legal, que a ese aspecto es que menciona Pablo cuando dice los que están unidos en matrimonio. Incluso la palabra unido, matrimonio, yugo, gameo, significa los que han celebrado nupcias legalmente, no se deben de separar. Eso es por parte. Entonces, entendiendo a Mateo, tenemos que entender que la pregunta que le hacen a Jesús, primeramente era para tentarle. Segundo, Jesucristo admite, siendo Jesucristo, que Moisés permitió carta de divorcio, y yéndose a Deuteronomio 24, por la dureza del corazón de Moisés. Y luego se va más para atrás, ignorando a Shammai, ignorando a Gilel, se va a Génesis, al modelo de Génesis.
Jeremías 3, inclusive, cuando leemos Jeremías 3 nos damos cuenta que refiriéndose a Deuteronomio 24, Dios te desliga y dice, ellos dicen o dicen. No dice, yo digo. Entonces, el plan del divorcio no puede ser prácticamente plan de Dios. Y ya Dios o Moisés, a través de la dureza del corazón, quizás Dios en su misericordia en ese momento lo permite, pero luego Cristo lo reivindica en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Entonces, fornicación en Mateo no puede significar adulterio. Usted dice no puede o no debe ser interpretado como adulterio. No se debe. ¿Por qué? Porque el Midrashim de Shammai menciona específicamente adulterio. En una escuela de que sabían lo que era adulterio y fornicación, lo podemos estudiar. Y segundo, porque cuando aparecen las dos palabras, no aparece una, y cuando fornicación aparece solo, incluye adulterio, que no es el caso ahí. Entonces se está hablando de una cultura que se está refiriendo Jesús al segundo paso, que tiene que ver con el desposorio, el año de separación antes de la consumación legal del matrimonio. Entonces, señor Didascalo, hasta el momento lo que usted está dando a entender es que, por ejemplo, si una sierva de Dios recibe de su esposo la siguiente palabra: ya yo no quiero estar contigo, me cansé de estar contigo, hasta aquí esto llegó, ya yo no te amo más, nos vemos, y él se va a hacer su vida por otro lado, esa mujer está condenada a quedarse sola hasta que se muera o hasta que venga Jesucristo. Bien, ¿cuál es la cruz que te pide el Señor? No, bueno, la cruz lo entenderíamos. El costo de seguir a Cristo no es solamente de dejar de ir a cine y dejar de ir a playa. Pero entonces, en ese contexto ella se tiene que quedar sola. Dentro de lo que yo creo. ¿Dentro de lo que usted cree o dentro de lo que dice la Biblia? De lo que yo creo que dice la Biblia. Porque tengo que decir, porque la Biblia tiene base para decir esto, porque te estoy leyendo un texto clave. Entiendo, hasta ese punto. Va a tener más espacio para desglosar. Usted es el invitado especial hoy. Tranquilo. Compañero Martín, ¿usted está de acuerdo con esa postura? ¿Se debe quedar sola esa mujer hasta que Cristo venga o hasta que ella se muera? No, es que no hay fundamento para mantener. Usted dice que no hay fundamento, o sea, que lo que él acaba de plantear no son fundamentos claros ni bíblicos. Bueno, desde mi óptica bíblica, no. Usted dice que no son fundamentos bíblicos con soporte para sustentar la teoría de que no se puede volver a casar. Claro. ¿Y por qué usted dice eso? Expláyese, explique. Primeramente, en cuanto a la escuela de Hillel, Shammai, no voy a mencionar eso. Yo vengo con argumentaciones bíblicas. Que hable conforme a la palabra. No con ello tiro por el suelo el conocimiento que pueda el doctor tener en cuanto a esos puntos. Mire, primeramente, cuando nosotros hablamos de la fornicación... Señores, esto es un tema serio. Ustedes ven que el ambiente está un poquito tenso. 445 personas conectadas y no estamos en chelcha. El asunto hoy, se siente una atmósfera hoy doctoral. Esto está serio hoy, señor. Así que por favor cojan lápiz, cojan papel, porque yo sé que él viene por ahí con unas bazucas. Usted acabó de decir que él no tiene base bíblica y esos argumentos tan como cábalas, ¿no? No. Había que desmentir el argumento mío. Usted, o sea, usted está invitando a que él desmienta lo que usted dijo. Claro, porque claro. Con todo el respeto, doctor, usted que le respeto mucho. Sí, le respeta, pero le acabo de decir que no está hablando cosas bíblicas, que lo que está hablando son cábalas de chamán y historias de viejas. No, jamás. Jamás. O sea, usted ahora dice que no, que lo que dice es bíblico. No, lo que estoy diciendo que lo que el doctor está presentando no lo está presentando de la manera correcta. Dele para allá, explique por qué. Excelente, mire. Primeramente, nosotros tenemos que tener siempre pendiente que Jesús, cuando habla en Mateo 5:32 como en Mateo 19:9, está haciendo referencia a Deuteronomio capítulo 24, como había dicho anteriormente. Y aquí la persona que se le entregaba carta de divorcio podía ir y casarse con otro hombre. Segundo, lamentablemente el caso, hoy en día las personas, a través de lo que dice Mateo, quieren... disculpe, doctor, dale el switch a él, porque van a hacer cortes después de estos pedazos. Dale el switch a él, que se queden ustedes dos ahí. Dele, pastor. Y mire su cámara, por favor. Gracias. Muy bien. Entonces, segundo, la persona, a través de lo dicho por Mateo, cuando dice, pero yo os digo, Mateo 5:32, quieren tirar por el suelo, ver como que la ley establecida, como que fue algo humano. No. Como que Jesús abrazaba, o que la Torá abrazaba lo que decía la escuela de Shammai o de Hillel. Y eso es falso. En el matrimonio judío, bíblicamente, no se podía separar por cualquier cosa. Eso es lo primero que se tiene que presentar.
Ahora que en tiempos de Jesús la escuela de Hitler quisiera presentarle que ahora por cualquier cosa, cuando nos vamos a Deuteronomio, nos damos cuenta que no la podía hacer por cualquier cosa. Tenía que presentar un porqué. Tenía que hallar, por ejemplo, algo indecente, dice la Escritura. No era que me salió dejarte. Eso bíblicamente no es mostrable, de que el hombre podía dejar a la mujer por cualquier cosa. Esa era una escuela de pensamiento que en tiempos de Jesús se les presentó y Jesús mostró que estaban errados. Segundo, cuando vamos a la interpretación que Jesús establece basada en Deuteronomio capítulo 24, presenta la cláusula. ¿Cuál es la cláusula que Jesús está presentando? La fornicación. Dando a entender que en la postura de la separación sigue estando. Jesús sigue permitiendo el divorcio. Pero ¿bajo cuáles condiciones? Bajo las condiciones de la fornicación. ¿Y qué pasaba cuando había una separación? Estaba la libertad tanto del que se le entregaba la carta de divorcio como del que le entregaba de poderse volver a casar. Esto, mis hermanos, está más que claro. En cuanto a lo que decía el doctor, de la separación entre fornicación y la palabra adulterio, que son diferentes, mis hermanos, tenemos que entender, no sé de qué manera lo voy a explicar, voy a tratar de ser lo más llano posible. Mire, cuando se habla de adulterio, nadie adultera sin fornicar. Ahora le voy a presentar. ¿Nadie adultera? Sin fornicar. Sin fornicar. O sea, tiene que explique eso ahí. Lo que se está diciendo, mis hermanos, que están involucradas las dos cosas cuando se habla de adulterio. Ahora, después de fornicar y no adulterar, si la persona no está casada. Pero si la persona está casada, obligatoriamente para adulterar tiene que fornicar. Es simple, pero lo voy a presentar textualmente. Nos vamos a Jeremías, capítulo 3, versículo 8. Nos dice lo siguiente. Ariel lo puede buscar, porque no quiero leer solo. Dice, ella vio que por haber fornicado, que escuchen bien, ¿cuál es el término aquí? Fornicado. Fornicado, la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio. Ahí está diciendo, ella vio que por haber adulterado, y aquí está haciendo una referencia del matrimonio. Aquí dice, ella por haber visto que ella adulteró, no dice, ella vio que por haber fornicado, la rebelde Israel yo le había despedido y dado carta de repudio. O sea, cuando quieren utilizar la mecanismos, no, que aquí, disculpe el término de fornicación y que adulterio, que no es lo mismo, mis hermanos. Miren, los exégetas, doctores en esta materia, todos, no hay un solo que yo haya encontrado que no esté de acuerdo que Mateo 5:32, cuando habla de la palabra porneia, abraza no solamente lo que es la prostitución, sino que también abraza lo que es el adulterio. Es imposible que nosotros podamos negar eso. Bíblicamente hablando. Bíblicamente hablando. Dios, por haber fornicado, yo le di carta de repudio. Entonces no me digan, no, que tiene que decir el término adulterio. Jesús, la Biblia especifica que Dios le dio, figurativamente hablando, Dios le dio carta de repudio por haber fornicado. Así que creo que con eso tiro por el suelo esos argumentos de que tiene fornicación. Usted tiró por el suelo, tiró por el suelo todos los argumentos que el caballero aquí acabó de mostrar previamente. Cuando digo esto, no, pero no se enoje, no tiene que enojarse, no hay problema, todo con calma, todo con amor. Espérate, Milanés. Milanés, no, espérate, que hay un orden entre doctores. Se está hablando aquí, tenemos un abogado y tenemos aquí un maestro con mucha preparación. Entonces no es Isael que está debatiendo hoy. No es Isael que está debatiendo hoy. Que continúe con la idea, colega. Tengo algo que decir, mi compañero respondió bien ante eso. O sea, tú estás defendiendo la postura también. Pero tú te has virado en contra. Hay una persecución contra la persona de Gascaro hoy. El pastor Ignacio respondió bien. Dijo, yo le di carta de adulterio por haber fornicado. Ahora respondan ustedes a eso, porque eso no se... Pero responda, o sea, que tenemos dos bandos hoy aquí. Tú te declaraste. Mira, estaba camuflajeado. Hasta la muerte. ¿Esa es la única razón para yo poder separarme de mi esposa, la fornicación, o hay alguna otra causa? Lo dicho desde el principio, la única causa que yo entiendo para que haga una separación es la fornicación o el abandono, que digo el doctor. El abandono. En cuanto a ese sentido. Y si se me puso gorda, marrana, y ya a mí no me gusta esa mujer, no estoy en condición. Y si pelea mucho también. Tampoco, no hay forma. No sepa cocinar, nada, no hay forma. Y si se le apate el arroz, Y aún la fornicación tiene que ser voluntaria.
Voluntaria. Si no es voluntaria, tampoco la puede dejar. En caso de violación no De la violación, puedo dejar. No la puede dejar porque Se- fue algo ajeno a su voluntad. Si ella si ella fue infiel por voluntad propia, esa es la causa real que amerita bíblicamente. Pastor, mi hermano Didascalo, lo noto tenso. ¿Le pasa algo? ¿Está todo bajo control? Eso no, lo que pasa es que yo no me gusta sentirme con esa adrenalina porque yo me siento Amén. después. Perdóneme, doctor, que quiero decir algo. Mire, cuando Sí, dije sí. que derribo ese argumento. No, No, usted puede dijo que decir tiró por el bien. suelo. Usted dijo Tranquilo, tiré tranquilo. por el suelo. Derribo no. Usted habló de tiré por el suelo. No importa, pues No, estamos en la tranquilo. dinámica del debate. No, pero yo lo que digo es que cuando digo que tiro por el suelo ese argumento, no solamente Lo refiriéndome con- a él. Sí, pero lo repitió Es otra un vez. argumento Lo contradijo. que lo escucho en los comentarios Sí. y varias personas digo yo, bueno, pues lo tiré por el suelo. Pero Lo tiró por no, el suelo nuevamente, señores, pero ya lo ha dicho Bien. 3 veces. Amén. No tiene que recalcarlo tanto. Sabemos, entendimos desde el Mira, principio. Número uno, sigue usando Mateo. No me ha dicho nada. Usted, no, pero, no me ha pero dicho Mateo nada. está en la Biblia, ¿sí o no? No, pero usted no está de por eso te acuerdo. digo, ¿Usted está en contra de Mateo? perdón, la justificación de la fornicación, nada más está en Mateo, la excepción. ¿Cómo? La excepción, solo por fornicación, nada más está en Mateo. O sea, de los 7 textos, no hay otro que lo use. Eso significa algo. Número 2, cuando nosotros vamos a... Bueno, excelente. Está bien, le escucho. Sí, sí, cuando nosotros vamos a Mateo 19, nos damos de cuenta que Jesús no aborda de como primera instancia Deuteronomio. A Jesús le abordan. A Jesús le hacen una pregunta. ¿Y él hace referencia? Ahí voy. Primero, lo que le hace referencia son los fariseos a él. O sea, pero cuando Pero él ¿por qué? responde, Ahí voy. ¿a qué texto hace Ahí referencia? voy, pero ahí voy. Los fariseos le hacen referencia a él. Le dicen, pero Moisés dio carta de divorcio. Lógicamente usando Deuteronomio 24. Jesucristo le dice, por la dureza del corazón de Moisés, Del o pueblo. él permitió, no Dios, él permitió. Y luego, pasándole por encima, como hijo de Dios que es, se va a Génesis 2 al modelo. Mas al principio no es así. Eso es un número 1. Número 2, el capítulo de Jeremías, que leyó del 8, tiene que leerlo del principio para que vea donde dice dicen. Dicen, haciendo alusión a Deuteronomio 24. O sea, Dios está diciendo yo, dicen. No sé si mi versión está equivocada. O sea, vamos a usted leer. dice que cuando Dios dice, ella por haber visto, ella viendo que yo le había dado Claro. carta de divorcio por haber fornicado, se está diciendo que Y eso está, no es Dios. y está tomando de base Deuteronomio. Lea, doctor. No, espérese. Y está tomando de base Deuteronomio. Y comenzando el capítulo dicen, ellos dicen. O sea, yo estaba haciendo un vistazo de este texto y estaba viendo de antemano que hay una violación, que hay algo que no es intencional de Dios, sino que son las cosas que se hacen por la dureza del corazón. No sé si es que mi versión está mala. Vamos a ver si yo tengo que leer. Por aquí hay un problema, Bueno, doctor. bueno. Mire, Deme un segundo. le voy a leer el texto, mire. Perdón, no, yo sé. No, pues Pero ya yo lo déjeme- tengo aquí. Déjeme terminar. No sé si... Esto, sí. esto está más bueno de lo que yo Dice, pensaba. se dice, si alguno despide a su mujer, no, yo tengo problema con él, se dice, mira si tu versión lo dice igual que yo. Sí. A ver, yo estoy leyendo... Lea, ¿Qué lea. Biblia usted tiene? ¿Una Reina yo Valera? tengo todas, yo no me limito a una versión. A una sola versión. Es bueno. Milané, ¿cuánto- Hasta la corrupta versión del ¿Cuál es el texto texto que crítico. tiene ahí? Vamos a ir confirmando. Jeremías 3.1. ¿En qué Biblia lo leemos? Cualquiera que lea. Léete en la Reina Valera del 60. Pero, ¿Tú tienes cuál ahí? Antes de llegar ahí, Sí, no, pero tiene que llegar más hasta el 8. no es que el 8 parte, lo que pasa es que inicia con un dicen, ellos dicen. No es que está abrogando, lo que está diciendo es, aunque está escrito, mi voluntad no fue esa. O sea, no, también entendemos. Ok, perfecto. La voluntad de Dios nunca ha sido la Perfecto. separación y usted y yo Ok. estamos de acuerdo ahí. Ok. Pero, aunque no es la voluntad de Dios, vemos a Dios dando carta de divorcio Dios. figurativamente hablando. No, Dios no lo está dando. Fue Moisés que lo permitió. No. Cuando estoy hablando de Jeremías, figurativamente hablando, Dios está diciendo que la dio. No, dice que dicen. Ellos dicen. No. Lea el texto, léalo, por Pero favor. vamos a leer otra gente. Hay que leerlo porque Ok, es que- lea otra Milanés, gente. lee. ¿Cuál? El capítulo 1, 3.1. 3:1. ¿De qué? Jeremías. Jeremías. Dice la palabra, dicen, alguno dejaré ¿Eh? a su mujer, dicen, si alguno dejare a su mujer. ¿Quién que dice? Es el pueblo. ¿Es Jehová o es la gente? No, la gente en ese Ok, contexto. entonces. Ok, vamos a ver. No me pare la lectura ahí porque ahí me va a descontextualizar por completo. No, porque ya conocemos lo que usted leyó. No. Yo me estoy No. Pero yo me estoy diciendo, Pero- alegando, que lo que se dice en Deuteronomio no fue la voluntad de Dios. Y Jeremías lo pone claro cuando dice, ellos dicen. ¿Qué? Ah, ¿Qué? bueno, no sé Y si cuando no, dice no, ellos, ¿a quién es que no, se está no, no, refiriendo? no. Al ¿A quién pueblo. está No. refiriendo? Vamos a leerlo en otra versión. No. Léalo ahí, doctor, que no hay problema con esa versión. ¿Hasta dónde No, usted quiere que lo vamos a lea? leer todas. Pero si Hasta el él- 8. Si él va a confrontar el 8,
tenemos que respetarme todos No, los yo no versos estoy después del confrontando el uno. 8. ¿Está de acuerdo con lo que yo dije del 8? Claro, porque Excelente. el 8 no tengo Seguimos. problema. Lo que estoy diciendo es que el Deuteronomio 3 24, que el- ¿es inspirado? que- ¿Cierto o falso? ¿Cómo así que es inspirado? Deuteronomio 24. ¿Cuál es el concepto de inspiración que usted tiene? Dígame, Deuteronomio, ¿usted cree que fue conforme a la voluntad de Dios? Yo lo permitió. O sea, cuando Moisés escribió aquí, no escribió por la inspiración Esto divina. dijo Cristo. Moisés os permitió. Es Cristo que lo está No, diciendo. no. Vamos a leerlo entonces. Es que cuando Jesús dijo, Moisés le permitió por cualquier cosa. Moisés. Jesús, no, espérese, doctor. Y luego se va al principio. Excelente, ahora, y si yo le muestro a usted que Y según luego- Deuteronomio, que y no luego- se permitía el divorcio por cualquier cosa, ¿qué usted me diría? No, porque ahí sí. Dígame, Pero ahí sí. que ahí sí que. Claro. En Deuteronomio 2. Claro. Ah, En no. Deuteronomio 24, está, no. perdón, el Deuteronomio está apoyando que tú podías divorciarte de tu mujer si encontraba algo indecente en ella. Oiga, ¿cómo? Si encontraba Algo algo indecente. indecente. Ahora. Es muy diferente que por cualquier Perdón, cosa. pero no me maneje, ¿cierto? no me maneje Pedro. Dame un segundito. Lo que pasa es que cuando... Milané, están hablando los doctores, ¿eh? Son los doctores El que están problema es que a hablando. Jesús le Hay que tomar el espacio porque problema son los es que saben que están hablando a la hoy. luz del Nuevo Testamento, a Cristo le abordan el tema y Cristo dice algo muy importante. Moisés le permitió a ustedes esto, mas al principio no fue así. Fue por la dureza de vuestro corazón que se le permitió, que Moisés le permitió. Pero al principio, y luego va al Génesis, invalidando a Gilel, a Shammai, incluso imponiendo su autoridad por encima, como hijo de Dios. Y se va, el Génesis. Estoy hablando conforme a mi postura, no es que estoy... ¿Su postura o la Biblia? Para mí bíblica, porque es que cada quien tiene una postura bíblica. Entiendo, Yo tengo entiendo. que ser humilde también y decir que tengo una postura bíblica. Correcto. Otra cosa es, como te digo, la Biblia, si por ejemplo, si a ti te dan un evangelio, si a ti te está mandando una carta y a ti te dan Marcos 10, por ejemplo, me gustaría leer Marcos 10. Lee Marcos Por favor, 10. mientras tanto, señores, somos 588 personas conectadas. 10. ¿Cuánto? Hoy el tema de recasamiento. ¿Cuánto? Marcos 10. 588. Ok. Ah, pues te le digo que yo venía para acá. No, sí, claro, por eso que Mira, están ahí. Marcos 10, o 12, 10, tienes una de esas dos. Lo primero que tenemos que entender es responder algunas preguntas. Primero, ¿por qué la excepción está en Mateo y no se encuentra en los 6 libros más que hablan de lo mismo y no mencionan la excepción? Y lo segundo es que Marcos es intérprete de Pedro según la tradición. No sé si tienen algo en contra de eso. Y que Pedro fue el que le redactó el evangelio a Marcos. Y Marcos está citando lo mismo que Mateo. ¿Verdad? Ok. ¿Qué dice Mateo? Dice Marcos. Marcos capítulo 10 versículo 11, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. No está la excepción ahí. ¿Y qué quiere decir eso? Que entonces la excepción de Mateo no es cierta. No estoy diciendo eso. Que porque al Es contrario. cierta, es cierta. No, ¿por qué no está? Es la pregunta clave. Dígame. ¿Por qué no está? Mire, usted es un hombre maduro en la materia. Y de eso yo no tengo la más Ni está en mínima Lucas duda. 16. Excelente. Tampoco. Pero sucede lo siguiente. Ni está en- Como usted ok. sabrá, hay cosas que no están en Reyes que están en Crónica. Al momento de la escritura, a usted lo ponen a escribir. Y a mí me ponen a escribir los acontecimientos de esta cabina. Y usted sabe, y usted puede estar seguro que habrán cosas que yo voy a omitir que usted va a escribir. Pero no quiere decir por ello que usted está hablando mentira o que yo está hablando No, no, mentira. no. Ahora Entonces, bien, ¿qué es lo que se busca con esto? A la audiencia de Marcos no soy yo la opción. Déjeme decirle algo. ¿Qué es lo que Eso se es lo que busca? pasa. No, Es que dé mucha chance, por favor. ¿Qué es lo que se busca con que haya varios testigos de un mismo hecho? Abarcar cada uno de los puntos. Por ejemplo, si nos vamos a Mateo, Mateo nos dice, y si la mujer da carta, y si la mujer repudia al hombre, no habla de que la mujer repudia al hombre. Marcos sí. No, no. Lucas tampoco Exacto, habla. ¿por qué? Esa es la Dígame, respuesta. Dígame. Porque el término es cultural. A Marcos le está hablando. Sea cultural o no cultural, es bíblico, ya es lo que a mí me interesa. No, espérese. Hay un sector que la mujer podía tomar iniciativa. Mateo no. Es que él está hablando de diferentes personas con diferentes culturas. El casamiento judío no es el casamiento de los romanos. No sé si usted me está entendiendo. Entonces, ¿Usted puede explicar una pequeña diferencia entre esos dos casamientos? es abismal, pero el punto es que nosotros no estamos hablando. Yo no estoy leyendo a Aristóteles y estoy leyendo a Platón. Yo estoy leyendo la Biblia. Exacto, Y estamos estamos- hablando, si hablamos de Mateo Exacto. y hablamos de Marcos, tenemos que darle un mismo peso. ok, vete. Buena esa. O sea, Sí. ¿usted no está de acuerdo con la postura de Mateo? No es eso. ¿Qué es? Yo estoy de acuerdo en que sabemos que entender cómo aplicar los textos. No sacar los textos en su contexto ni cultural, ni histórico. Que por eso es que hay muchos errores. O sea, en O otra sea, palabra, Tú vas a comparar el sistema de matrimonio de los judíos con el de hoy, con el de los griegos. No, con el de los hay tiempo, mateos. hay cosas que pasan. Por ejemplo, Pablo le habla a los griegos y Pablo le dice que la mujer no se separe del marido.
¿Tú crees que le van a mandar eso a los judíos cuando no permitían que la mujer se separara? Hay cierta diferencia. Lo que usted está Hay diciendo, en mucha otra palabra, diferencia. la interpretación que él está haciendo de Mateo está errada, es lo que usted está No, diciendo. es que es para una persona que tenía una cultura distinta al que está hablando Marcos. O sea, que él no está interpretando eso de manera contextual Por eso- respecto a nuestra por eso te temporada. estoy diciendo que fornicación, cuando aparece junto con adulterio, si no aparece adulterio, incluye adulterio. Fornicación incluye adulterio cuando no aparece la palabra adulterio. Pero cuando las dos palabras aparecen juntas, hermenéuticamente hablando, significan algo distinto. Pero para nuestra realidad actual, para hoy día, esa versión, como él la está interpretando, pero dice, ¿pero qué es esto? Señores, seguimos en vivo, son problemas técnicos. Esto es parte del ambiente que se está viviendo aquí. Esto es una calentura, prende el aire, súbelo más, porque esto está cogiendo candela aquí. Y somos 611 personas Wow. conectadas, señor. Un choque de Fuerte, titanes fuerte, aquí. no, Aquí están la gente no, recasada bueno. contenta y los que no se pueden casar tan contentos también. Vamos a ver a qué vamos a llegar, porque esto está aquí fuerte. Mientras tanto, Didascalo acaba de decir que la interpretación que el pastor Ignacio le da a Mateo no es correcta y que no se debe aplicar a estos tiempos. Que no se debe aplicar Mira, a estos oye, tiempos. te explico. Los judíos tenían tres Dame el pasos. switch, Control Master. Los judíos tenían 3 pasos. ¿Cuál es mi cámara? Esa. Un saludo a los apóstatas y a los de ciencia bíblica minimalistas que se arrepientan. Sí, que yo no lo voy a soltar, varón. Dale, fluye. Lo primero es que, mira, hay 3 etapas mínimas en lo que es el asunto del matrimonio judío. Primero se paga el dote cuando, ¿verdad? Soy de cultura general. Me gusta tu hija. ¿Cuánto es? Se pagaba el dote, el papá recibía, salía con la muchacha afuera, llamaba a los testigos, que eran los parientes, y la declaraba su mujer. Ahí comenzaba un proceso llamado desposorio. Y voy a usar la Biblia aquí para explicar eso. El desposorio era el año. Algunas veces eran 10 días, otros eran 24 días, otros eran un año, donde el hombre comúnmente hacía un patrimonio. Hablamos mucho de matrimonio, no, pero no de patrimonio, que también es importante hablarlo. Y tenemos que decir que el matrimonio... Espérate, eso no podemos aceptar eso, señores. El contrincante está hablando, Steven, para eso. Deja de estarle alimentando argumento al caballero. A lo que él acaba de hacer su macuto ahí. Mire, que esto quede público aquí, que se sepa. Que se sepa, que Entonces, quede público el esto año- aquí. oye, Steven, no haga eso. Tú sabes que esto es profesional. Para los judíos. Mire, y yo le recomiendo a ustedes este libro. O Enfócame, sea, usted trajo hasta un libro. enfócame aquí, mire. Esto es un erudito de erudito. Este hombre se llama Joseph Webb, que menciona a W. Dave, que es uno de los eruditos más grandes Pero, que existe en enfócame aquí, materia. Steven. Sí, los eruditos que él dice que no me hablan de eso, tienen que leer un poquito ese libro y argumentarse un poco. El tema es ¿cuál? ¿Hasta qué? Hasta la muerte nos separe. Hasta Muy que la bueno. muerte nos separe. Mira ahí el libro. Para El que- autor. Para que conozcan, Joseph Webb, un ministro que ha administrado más de 54 naciones, creo que, no sé, 58, y que habla abundantemente, incluso mi postura es la que él tiene. Nítido. Pero me la guardan ahí, no la cojan. Por si No, acaso. está bien, dale. Pero el asunto está en que el desposorio era el tiempo de separación entre la mujer. Ojo, no estaban dentro de casa, estaban separados. No habían legalizado, que es la palabra correcta, el matrimonio todavía. Eso ocurría en la fiesta de boda, que a ese aspecto que el apóstol Pablo habla, de lo que están unidos en matrimonio en 1 Corintios 7:10. Bien, entonces, Jesucristo cuando habla de fornicación hace especial mención a esa etapa, pero que una etapa que nada más lo conocen los judíos como cultura. La audiencia de Marcos no la conoce. Hay que aplicársela, ni la audiencia que celebra a los griegos. Quizá algunos judíos la conozcan, pero no todos los que son gentiles no la conocen. Entonces hay que contextualizar el por qué yo estoy aplicando. Es que solamente Mateo utiliza esta cláusula, porque tiene un sentido cultural en todos los judíos. Entonces, o sea, para nosotros, por ejemplo, no es aplicable. Pero exacto, usted acaba de decir, y escucho el pastor Ignacio lo que él acaba de decir, que para nosotros Mateo en ese contexto no es aplicable. Eso es lo que usted dice, Exacto. doctor Didascalo. Claro, porque que la mayoría no usa eso para justificar el recasamiento. El recasamiento- ¿Por qué no usa Marco, no usa Lucas y no usa Corintios? Entonces, yo pregunto, Eso es lo que te digo. Señor Martínez, ¿por qué usted solamente, de acuerdo a lo que dice Didascalo, utiliza Mateo? Y él dice que Mateo no es aplicable a nuestros tiempos ni a nuestra temporada. Ese texto, esa cláusula, no Mateo en sí. No. especificar Esa bien. cláusula respecto al divorcio no es aplicable para estos tiempos, dice el doctor Didascalo. ¿Qué usted cree de eso? ¿O usted tiene más cita bíblica o solamente, como dice él, se ancla en Mateo? No, yo creo que eso está muy fuera de lugar. Lamentablemente el caso. Me hasta... Tira por el suelo, está fuera de lugar, utiliza cábalas. Bueno, siga. Yo no uso cábala, Siga. No, yo no di eso. Lo que está diciendo el pastor Martín en otras palabras. Pero ¿por qué está fuera de lugar?
Bueno, pues entonces tendríamos que agarrar y las bienaventuranzas quitarlas, porque eso solamente aplica para el contexto cultural judío. No, porque yo especifiqué fue que fue la cláusula, no fue eso. Sí, pero Hay entonces, términos generales y hay otros que no. Por eso estaría muy bonito, yo pudiera quitar, bueno, estas sí, estas no. Yo creo que la Biblia es universal. Pues vamos a matarnos como a Judas. No. Abre la Biblia y lee. No podemos Y mata. incitarnos a la violencia pero tú dices tampoco, que a matarnos, es que no, a matarnos matarnos en su no. contexto, varón. No. Bueno, creo que la argumentación está un poquito pobre, pero la Está bien, respeto. está bien. Por ejemplo, mire, Usted dijo que su argumentación está pobre. Sí, varón, eso fue lo que él dijo. Eso tranquilo. fue lo que usted Eso dijo. no es nada. sí, no, lo digo por el... Wow, Dios mío. Mira, No, ellos pero usted existían. acabó de decir, eso Mira, fue lo que ellos- entendí, Lo que pasa por es eso que le utilizaron un pregunto. término que no... No, varón, tranquilo. Hazte confianza porque sabemos que estamos en Deficiente, debate. deficiente. Estamos en debate, pero él está Y quiere entrando, explicar oye. cuándo es- Su argumentación mire, está mire, Quiero pobre. saber quiero explicar cuándo es que se pasa del pacto espiritual al pacto de la ley comunitaria a la ley civil y luego a la ley religiosa. Bueno, mire, Que es muy importante. yo creo eso. que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y para enseñar, Exacto. corregir, redarguir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Mateo para mí es palabra de Dios. Claro. Marco es palabra de Dios. Lucas y todos los libros que tienen mi Biblia de 66, o sea, algunos tienen alguna católica, tiene 72. Pues bien, mis hermanos, son inspirados por Dios. Claro. Si Mateo expresa que salvo por fornicación, yo simplemente tengo que asumir eso. Ahora bien, lo que me gusta es que Jesús no se está adhiriendo a ninguna escuela de pensamiento ni a ningún marco cultural. ¿Por qué? El mismo texto dice, oíste que fue dicho, pero más yo digo. ¿Qué está diciendo Jesús? Pero también lo dice Cristo y Marcos también lo dice ¿Oíste? Lucas. Dígame. Y eso mismo dice Marcos y Lucas y no menciona la cláusula. Pero fíjese, Entonces, ¿cuál de los tres tiene más peso inspiracional entonces? la misma, para mí tiene la Ese es el misma. problema porque hay gente que leen una cosa y hay otros que, por ejemplo, la audiencia de Lucas no tuvo la opción que le dio Mateo. Que tienen, ¿por qué no? No, Vamos a porque ver. son audiencias diferentes. Por Marcos le habla a los ejemplo, romanos, por ejemplo. La carta de Marcos es fue que- escrita a los romanos. Es que usted está hablando de un cristiano que no suelta el judaísmo. No, Yo le estoy hablando de un cristiano que cuando se convierte deja el judaísmo, deja la idolatría y ahora es cristiano. Yo estoy hablando de audiencia. Por ejemplo, los Es importante fariseos ubicar. cuando venían a Cristo tenían que soltar Pastor, el lo que él dice, fariseísmo. mire, lo que él dice, por ejemplo, yo voy a exponer algo ahora y prohíbo y digo salvo por fornicación. Esta audiencia entonces tiene un salvo por fornicación, pero la audiencia de Lucas no recibe ese salvo por fornicación. No se le enfatiza. No se le enfatiza eso. Entonces, que- ¿por que qué a no. la audiencia de Lucas, quien escuchó a Lucas, entonces está totalmente atrapado? No, creo que de una u otra manera. Es que la argumentación sigue cayendo por el suelo. ¿Por qué? Porque la Biblia especifica, por ejemplo, el apóstol Pablo hablando. Pero dice- usted dice que cayó por el suelo nuevamente. Claro. Bueno, aquí María Elizabeth de León, siempre fuerte, dice, le dieron con el hacha al pastor, dice ella. No, que va. Y que con el hacha. ¿Usted cree eso, pastor? Que le están dando con un hacha. Yo estoy hasta asustado. Ok. Yo sé, Siga. yo sé en la cabina en que estoy, en la audiencia que tiene este programa, así que los ataques me resbalan, como dicen algunos. Pero mire, por ejemplo, a mí me gusta el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo cuando habla de ciertas cosas dice, por ejemplo, 1 Corintios 4:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. El apóstol Pablo predicaba en diferentes lugares, pero lo que él enseñaba en una era aplicable para todas las iglesias. ¿Y por qué entonces Ahora, no le enseñó la cláusula? Si aplicaba lo mismo a todos. Dígame. ¿Por qué no le enseñó la cláusula? No lo menciona. No hay un Es texto. que, por si usted se fija, la escritura dice que el mismo apóstol Pablo hablando, y esta carta también se le envían a fulano de tal. O sea, las cartas Sí, no sí, solamente, escúchame, pero con relación al las tema del cartas divorcio. no eran sectoriales, que No, es lo que entiendo ok, que usted bien. cree. Las cartas se propagaban una iglesia a la otra. Claro se que compartían. sí. ¿Por qué? Porque la normativa era universal. Pero Cuando hay digo temas. universal, estoy hablando que aplicaba para el cuerpo de Cristo por completo. Pero hay temas Entonces, que son explicativamente culturales. Por ejemplo, el mismo Pablo que usted dice que escribía lo mismo. Cuando habla del matrimonio y el divorcio, no está mencionando a Mateo, la parte que usa Mateo. La normativa en el cristianismo del matrimonio es universal, doctor. Sí, claro, No universal. hay un matrimonio diferente Pero, en el cristianismo. pero usted no está entendiendo. O sea, Por Pablo ejemplo, no está usando la excepción de fornicación. Excelente. Es más, él está diciendo que el que se separe tiene que hacer solo. Yo lo podemos leerlo. Porque No. ¿No lo está diciendo? Déjeme terminar. Por ejemplo, Primera de Corintios 7:17, ¿qué dice? Pero cuando dice,
pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Pero Fíjense, eso está fuera de lugar, no es lo que estamos hablando. Primera de Corintios 14:73 siempre dice, en todas las iglesias, eso de creer, meter enseñanzas sectoriales, Pero de que eso soy no, judío. eso no va al tema, es otra cosa. Claro que sí, doctor, porque usted me está diciendo que lo que dice, claro, O sea, si usted usted está me- diciendo ok. que lo que dice Mateo 5:32 es aplicable a los judíos. Ok, ahora explícamelo ¿Y qué- en Pablo. lo que- ¿Dónde Pablo enseñó la excepción de Mateo? Pregunta, ¿usted cree que el apóstol Pablo es apóstol de Jesucristo? No, es que tú me estás respondiendo. Eso se llama preguntas capciosas. No. Usted no. me está diciendo que Pablo... Yo le voy a responder. No, es que no me está respondiendo. Yo sé que están Yo le voy a responder. Mis argumentos están por el suelo. Estoy tratando de subirlo. No. Yo quiero saber dónde Pablo utilizó la excepción de Mateo, porque no lo usa. Excelente, pero sucede lo siguiente. Entonces usted entiende que como el apóstol Pablo no utilizó la excepción de Mateo, está en contradicción. No estoy diciendo eso. Entonces, si no se está en Lo que estoy contradiciendo, diciendo es- quiere decir que están de acuerdo. No, lo que estoy diciendo es que Pablo sabe a qué audiencia le está hablando. Dígame. Ay, Dios, Vamos a leer, vamos a- volvimos a lo mismo. No, vamos Pues a leer, excelente. vamos a leer. No, ¿Usted no, terminó? Vamos, Ok, vamos. Yo voy a leer. ¿Mm? ¿Sabes que ustedes creen que yo tengo vamos, que vamos, debatir? pero- No es eso. No, estamos ready. Vamos, termine la idea, Termine la idea, llegue a puerto para que entonces el compañero aquí tenga la Hace palabra. rato que llegué a Puerto. Yo le mostré No, a él. si quiere seguir. Le presenté 4 citas bíblicas donde lo que el apóstol Pablo enseñaba lo aplicaba a todas las Pero iglesias. no es la excepción de fornicación. Ahora, espérese que voy a un punto que usted dijo. Ok. Usted dijo que lo que enseña Jesús no lo aplica el apóstol Pablo, pues entonces habría un problema. Yo Por no eso dije le eso. pregunté que si el apóstol Yo no Pablo. dije eso. Dígame. Yo no dije eso. ¿Y qué fue lo que usted dijo? Vamos a ver, para saber que voy a atacar. Lo que Jesús dijo, Pablo no lo aplica, no fue lo que yo dije. Yo dije Ajá. que la excepción que usa Mateo No lo utiliza no lo Pablo. usa Pablo. Entonces, sucede lo siguiente. ¿Por qué? Eso es lo que Supongamos quiero lo siguiente. Si Steven, acá en cabina, dice, mis hermanos, está prohibido quitarse Los audífonos. los audífonos. Yo, en vez de ocuparme en repetir lo que ya Steven dijo, que está bien, yo mejor me ocupo en decir otras cosas que entiendo que hay que arreglar. Sí, pero eso es que usted cree, no es que Dígame, la Biblia no, dice. no es que yo crea, no, es que bueno. las mismas normas hermenéuticas, eso es No, lo que te eso- enseña. eso es especulación. Disculpe, doctor, pero déjeme fluir. Mire, No tienen que alterarse. Señores, son Mis hermanos. 600, un de orden, 670 personas conectadas. Es que está fabricando un muñeco de paja para explicar el tema. Usted dice que él ha montado un muñeco Claro, de porque paja. estamos diciendo No, que O sea, no es que lo que él está no, montando Oye, son Él me cábalas. está diciendo que no es necesario que lo mencione. Entonces tampoco fue necesario que lo mencione ni Lucas, ni Marco, No, ni Romano. no. O sea, no es necesario un tema tan importante que lo mencione. No, doctor, no. Bueno, pues está bien. Pero Pero, entonces- doctor, pero miren, Claro, varón. lo que dice Marco no lo dice ni Lucas, ni lo dice Mateo. Sí lo dice. Falso. Marcos y ¿Se lo Lucas enseño? están de acuerdo. Falso. Marcos y Lucas Vamos, están no. de acuerdo. Lucas no dice que la mujer que le pudiera dar carta de repudio. Pero no menciona la excepción. Pero no, espérese, pero estamos hablando de cosas que uno no menciona. Estamos hablando- De cosas que uno no menciona, Estamos que otro se estamos menciona. hablando de la fornicación, la excepción. Doctor. De esto que estamos hablando, ¿no, verdad? No. Marcos y Lucas están de acuerdo No. en que no hay excepción. ¿Cómo es? Pero ¿por Marcos qué, y Lucas, ¿por ¿están qué de usted acuerdo? dijo, señor Didascalo, que es lo que No. tiene un muñeco de paja? No. Claro, porque él me está diciendo No. que Pablo manda todo lo que él cree a todas las iglesias, pero eso no es el tema. El tema es que por qué no está la excepción de Mateo en los 4 y 5 capítulos textos que hemos mencionado Pero- que hablan del mismo tema. pero- Mira, Joseph Webb. Pero entonces más profundo, la Ok. pregunta es, si me dejó por fornicación o lo que sea y yo me caso, ¿me pierdo? Si te casas, Sí. claro, está en adulterio, Me pierdo. claro. No es falso. Me pierdo. No se pierde, eso es No, falso. ¿se salva o se pierde? Dígame. Usa ¿Se Mateo salva y o se sálvate. pierde? No se pierde. No se pierde. Y usted dice que se Claro, pierde. manito. Siempre y ¿Tú eres cuando judío? se separe por en las cláusulas bíblicas. Sí. No se puede Si perder. la mujer fue Judío. infiel, si la mujer fue infiel, yo la dejo y me caso con otra, todavía tengo oportunidad de salvación, me salvo. Siempre y cuando su divorcio sea justificado por la palabra. Sí, por la fornicación, Por la fornicación. que Claro. cometió ella. Claro. Pero el doctor aquí me está diciendo que me pierdo, que mi alma corre peligro. No, pero sucede lo siguiente, él puede tener su idea, hipótesis, pero la Biblia es otra cosa. Pero están utilizando la misma Biblia. Es que Doctores, yo te pero digo, fíjese que él, para poder justificar su argumentación, él tiene que extrapolar el texto. Oye, ahora. Ay, Dios mío. Doctor, pues usted tiene que agarrar y decir, no, mira, Mateo capítulo 5, verso 32, no es aplicable. ¿Qué usted está haciendo con eso? La excepción. Vamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos Oye, haciendo la con eso? excepción. Vamos, porque la, yo quiero... Perdón, Mira, la claro, tú dijiste excepción. que no es aplicable. No, yo dije que la excepción a fornicación no es aplicable para los gentiles, para nosotros tampoco. Porque se refiere a una cultura judía. Tú sabes muy bien que hay 3 etapas en la cultura judía. El deposorio, que es la etapa, escucha bien
escucha bien, el desposorio es la etapa de separación entre el dote y la consumación legal. Cuando Mateo habla de fornicación, que es el único lugar donde se menciona, no hay otro sitio, está apelando a la cultura judía del matrimonio. Ya te entendí. Ya. ¿Entendiste? Sí. Yo no estoy diciendo que Jesús el dijo que... tiempo que duran, ese es el compromiso. Exactamente. Si sucede en ese lapso... Te lo muestro por la Biblia. Por eso es que él se lo escribe a los Ok, judíos. vamos a la Biblia. Los judíos son los que duran el lapso de un año. Varón, entonces la palabra... Perdón, vamos a la Biblia. Búscate Estoy Génesis. entendiendo, pastor, ya se lo digo, Espérate. Deja de estar chinchando, deja de estar chinchando, señores. Pero- 694 y vámonos a la Biblia. ¿Qué Si él verso? me ¿Qué llevó, verso? terminó, no, por terminó. No, mira. No estoy de acuerdo con el pastor Ignacio. Creo en un solo matrimonio hasta la Solo- muerte. son las Con 11:30, fornicación, ok. con fornicación. Siéntese por allá y véngate también. Perdón. Steven Javier se está hablando, señores. Milané, no nos metamos en este asunto que están hablando doctores. Ahí está el pueblo, dice que deje hablar. Esto no es para chivito hoy. Esto no es para chivito. No, Esto mira, es para peje gordo. Hermano, mi respeto para ti. ¿viste? Amén. Aquí estaban diciendo que yo tenía miedo de que debatir con usted, que con una chelcha. No, Con esta gente. Usted no tenía miedo, ¿verdad? No, lo que pasa es que yo no me gusta el debate. Marito. 698 Mira, personas. mira. Vámonos a la Biblia. ¿Qué Vamos, verso? ¿Qué verso? Por ejemplo, vámonos a Génesis 19 y creo que vayamos a Mateo 1. Génesis 19. Sí. La cultura del desposorio estaba en los tiempos de María, pero también se ve que eran más antiguas que ese tiempo. Excelente. Génesis 19. Entonces, vuelvo y digo, mire, voy a aclarar lo que dijo el doctor porque quiero que él mantenga esa postura. Él entiende y lo dijo, usted lo escuchó, que Mateo 5:32 no es aplicable. La excepción. ¿Cómo? Estoy especificando, la excepción. La de excepción. fornicación para una audiencia gentil no es aplicable. No es aplicable Para una nosotros, audiencia gentil. que no somos judíos, que no... El dominicano lo que se casa, Pues, que doctor- pide amores, ora, se pone un anillo y se casa. El judío paga el dote. En aquel tiempo duraba un año de separación, que es la etapa prematrimonial, O sea, y luego legaliza el matrimonio, que esa es la cultura judía. Mira, yo tengo Excelente. evidencia aquí. Entonces- Carlos, lo que tú dices es que Ok. el salvo por fornicación se le dice solamente en el libro de Mateo en porque ese todo el texto, mundo claro. sabe que el Y eso ahí, señores, ahora sí, estamos ready. Dios mío, Dios bendiga a todos. Dios bendiga de manera muy especial a todos y cada uno de ustedes que están ahí conectados a esta hora. Hoy estamos a domingo 19, y el reloj marca las 10:35. Gracias por esperar este momento, gracias por estar ahí para formar parte de la audiencia que será testigo ocular del tema que tenemos para hoy. Hoy tenemos un tema exquisito, un tema un poco más digerible que el tema que tratamos ayer, por lo cual recomendamos que el link lo puede enviar a todas las personas que le queden cercanos. Póngalo en su estado, invite a adolescentes, invite a todo tipo de personas para que puedan presenciar este momento, para que puedan presenciar este programazo. Somos el toque de queda con los maestros, transmitiendo en vivo desde la cabina Siempre Fuerte aquí en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Vamos a darle paso a las personas que nos acompañan para tratar este tema y esperamos que usted sea bendecido de manera muy, pero muy especial. Mi hermano Didascalo, ¿le gustaría saludar a la audiencia? Amén, amén. Dios le bendiga a todos los hermanos que están sintonizando. No sé cuál es mi cámara ahora mismo. La cámara te la va a dar el guardia. micrófono, ponlo de este lado donde estaba ahí. Su material de apoyo, colócalo en otra parte mientras... Bueno, Milané, ve saludando a la audiencia. ¡Dios le bendiga! Milané, tú eres un ministro ordenado, por favor, coge el porte, coge el porte. Vamos a ver, Milané, por favor, la audiencia. Amén. Dios le bendiga, hermano. Ahora que sí. el Señor le guarde, que la paz de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo, me los bendiga. Estamos aquí, su hermano Milané. La paz sea con todos ustedes. Correcto, ahora sí, hermano Didascalo Soriano. Amén. Dios le bendiga a todos los hermanos que nos están sintonizando. Como siempre digo, trataremos de ser lo más bíblico posible. Correcto, vamos a darle paso a nuestro hermano Martínez, Ignacio Martínez. Adelante, Ignacio. Dios le bendiga y le guarde en gran medida. Más que contento y agradecido de poder estar por acá compartiendo la palabra de Dios con estas eminencias. En el día de hoy se estará tocando un tema de mucha relevancia, de mucha importancia para la salud espiritual de los que ya están casados. Así que les pido que estén bien pendientes a lo que aquí se va a decir. Aprovecho la oportunidad para saludar a mi amada esposa, Yanerki Casilla, que desde San Cristóbal nos está escuchando, y a la congregación Voz de Dios y No de Hombre, que también están pendientes. Pues nada,
Dios le bendiga. Gloria a Dios, hermano Steven Javier Pérez. Dios le bendiga a mis hermanos y Dios le guarde. Estoy aquí hoy para controlar al pastor Ignacio, porque dentro de unos minutos esto se va a poner feo. Mantenga su sombrilla en la sala, porque puede ser que la sangre le salpique. ¿Y qué es esto? Señores, somos el toque de queda con los maestros. Aquí estamos. Ayúdenos a seguir creciendo, a seguir avanzando. Por favor, comparta el link con un amigo. Comparte el link en su estado. Comparte el link en los grupos, tanto de WhatsApp como de Facebook, a los fines de que más personas puedan ser edificadas y puedan ser testigos de lo que nosotros estamos tratando aquí. Este programa lo hacemos con la finalidad de llevar a usted más que un entretenimiento, una vía de que usted pueda crecer espiritualmente hablando y una vía también segura de adquirir conocimientos bíblicos a profundidad. Compañero didascalo, me informa que usted es doctor en teología. ¿Cierto eso, sí o no? Confírmeme. Amén. Usted es doctor en teología. ¿Su teología es liberal, calvinista, conservadora? ¿Cuál es su línea? Bueno, mi teología es conservadora. No sé, por favor, si me hace que se oiga un poco. Acérquese un poquito más. Dios bendiga. Lo veo un poquito sudado. Necesita algo. Dios bendiga, Dios bendiga. Ahora Oye. sí, ahí sí. Sí, estamos Estamos un ready. poquito Sí. mejor. Bien, ¿Usted bien. es calvinista entonces? No, yo no soy calvinista. No es calvinista. No. ¿Cuál es su línea? Depende, o sea, ¿estamos hablando de salvación? ¿O qué estamos No, hablando? su línea teológica, ¿con quién usted se identifica un poquito más, por ejemplo? Con Pablo. No, yo no, mira, sería un poquito medio peligroso decirlo ahora, pero yo me identifico con la teoría molinista. Admolinista. Admolinista. Molinista. Ok, Pues ¿en yo qué, explico el en qué término. consiste? En palabras simples. En que Dios tiene un conocimiento de las cosas que previamente Él conoce y de las cosas que pueden ocurrir en el libre albedrío del hombre. O sea, Dios tiene conocimiento medio de las dos cosas. En medio de las dos cosas. Exactamente. Admolinista. Ya él sabe lo que va a ocurrir y también conoce lo que puede ocurrir mediante la libertad que goza el hombre en su libre albedrío. ¿Y su formación teológica de dónde procede? ¿De dónde usted se formó teológicamente? ¿Salió del país, estudió en Biblia, subió al monte, ayuno, oración, revelaciones? ¿Cómo fue su formación La teológica? formación teológica viene de la UNELA, De la UNELA. Universidad Evangélica de las Américas. ¿Dentro o fuera del país? Primero fue adentro y luego se fueron para Costa Rica y tuve que terminarlo virtual. Ok, o sea que usted estudió teología de manera sistemática, no de manera autodidacta. Claro, y aparte también soy certificado por la UNEP. La UNEP, La UNEP, Universidad Evangélica. la nacional, la dominicana. Sí. Claro. Ok, ¿hizo algún diplomado allá o el certificación. título era conjunto? Certificación. Cuando digo certificación es cuando tú te certificas un área. No un diplomado, no. ¿Y en qué área usted se certificó? Lingüística. En lingüística. Lingüística bíblica. Exactamente, griego, hebreo, arameo, etcétera. Ok, correcto. Muy bien, muy bien. Pastor Martínez, ¿cómo se siente usted? ¿Todo bajo control? Estamos bien, estamos bien. ¿Y su familia cómo está? Más que bien. Lo veo muy elegante hoy también. Usted tiene una amalgama de sacos, corbatas. Usted es finísimo. Óyeme, pero lo admiro de verdad que sí. Amén, no, es que Dios me permitió casarme con una buena mujer. Mira qué interesante. Su formación teológica, pastor, ¿usted la adquirió en monte de manera autodidacta, leyendo la Biblia Reina Valera? ¿Tiene algo que no pueda decir sobre su formación teológica? Bueno, yo pudiera decir que yo soy un estudiante de la escritura autodidacta. Uso las herramientas, claramente está, no es que formulo ideas desde un marco personal, respetando las modalidades de la hermenéutica. En días pasados, no hace mucho, me hicieron la invitación a hacer el seminario y lo estoy haciendo, pero en realidad mi conocimiento es autodidáctico y eso es en el marco Académico, espiritual. ¿Está haciendo el seminario en alguna institución aquí en la República Dominicana? Sí, claro. ¿Puede decir el nombre? FIADA, República Dominicana. Es una fraternidad a nivel internacional y estamos trabajando con eso del seminario. Ok, en términos académicos seculares, me dicen que usted es abogado. Sí, aparte somos tecnólogos de laboratorio de asfalto. Ok, correcto, excelente. ¿Qué tanto daño, entrando en materia, le hace el divorcio a la sociedad hoy día desde su ventana? Bueno, mire, lo primero que tenemos que saber es que el matrimonio es el núcleo de la sociedad. Dámele su cámara. ¿Cuál es la cámara de él? Dice que no se oye Ignacio. Que no me oigo. Ahí, exactamente. Y tome su cámara, puede tomar su cámara. Ay, Jehová, Dios. ¿Cuál es la cámara del guardia? Fluye ahí. Excelente. Bueno, mire,
lo primero que tenemos que saber es que el matrimonio es el núcleo, es la columna vertebral de la sociedad. A través de lo que es el matrimonio, de aquí es que vienen los niños y de aquí es que salen todo lo que de una u otra manera formula una sociedad saludable o una sociedad degradada. De manera que si hablaríamos de el divorcio en cuanto al efecto que causa en la sociedad, no podríamos negar que es bastante negativo en todo el sentido de la palabra, pues no es lo mismo un niño que se desarrolla bajo lo que es la supervisión de un padre y de una madre, que la de un niño que se cría sin la unificación de sus dos progenitores, así pudiéramos decir. O sea, pudiéramos decir de una manera simple que la separación afecta mucho a la sociedad, porque la sociedad nace del matrimonio, de la unión de un hombre y una mujer. Entonces, en una escala estimativa del 1 al 10, ¿qué número en afectación usted le daría al divorcio? O sea, ¿qué tanto afecta el divorcio en un número del 1 al 10? A la sociedad, bueno, vamos a decir que el divorcio afecta a la sociedad como un 6%. En un 6%. Compañero Didascalo, concatena usted con la idea de que del 1 al 10 el divorcio afecta en un 6. El divorcio. Ajá. Yo creo que afecta un 10. Afecta en un 10. ¿Por qué? Primero, no fue plan de Dios. El divorcio es un efecto de la dureza del ser humano, de las emociones del ser humano que están, ¿cómo se puede decir? Viradas con Dios, se puede decir así. O sea, respetando, tú sabes. Prácticamente no fue plan de Dios, ni siquiera prácticamente fue una iniciativa de Dios. La gente le puede decir que fue una licencia de parte de Dios, pero realmente no. No estamos condenando con esto, ¿verdad? Pero el divorcio ha hecho un estrago grandísimo. Incluso estadísticas no dicen que todo lo que tiene que ver con, no sé si se puede mencionar en YouTube esto, lo que voy a decir, matrimonio... Expréselo. A ver, matrimonio mixto. Ok, el matrimonio No sé si mixto. se puede decir así. Binario. Sí, entre un hombre, no sé, una mujer. Según algunos expertos, ¿verdad? Como el Strauss, que viene siendo un etnólogo y una figura prácticamente a mediados del siglo XX, un gran exponente de esta materia, dice y enseña que todos los efectos que vemos hoy a través de matrimonios binarios, se puede decir así para no ofender a la gente, tiene que ver con la forma liberal en que se ha manejado el matrimonio tradicional. Bien, entonces desde ese punto, Karen González y Yomi son parte de las 263 personas que hasta el momento están conectadas y creciendo y avanzando. Les recomendamos a todos los que están conectados dentro y fuera de la República Dominicana que sigan compartiendo el link en sus diferentes estados de WhatsApp para que podamos seguir creciendo, avanzando y este programa pueda seguir siendo de mucha edificación para la audiencia en completo, en términos general. Entonces, dicho usted que el matrimonio afecta, que el divorcio afecta un 10% y el compañero Ignacio que el divorcio afecta en un 6%. Usted no está de acuerdo entonces plenamente con el divorcio, usted no va con esa línea, ¿no? Bueno, yo no apoyo el divorcio. Usted no lo apoya. No lo apoyo. Pero lo permite. En ciertas circunstancias sí. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, si hay alguna ruptura que no dependa de ti y que el cónyuge quiera irse, tú no lo puedes obligar. Entiendo ese punto. Ahí es justificable el divorcio. Claro. Entonces, ¿qué pasaría conmigo en esa situación? Mi esposa ya no me quiere, no concatenamos en caracteres, ya se acabó la química, como normalmente se dice, ya toma la opción de irse. ¿Qué pasaría conmigo en ese caso? ¿Me quedo solo? Bueno, según mi postura, es lo que recomienda la Biblia. Usted dice que la Biblia afirma que yo debo de quedarme solo si mi esposa no quiere ya seguir conmigo. La Biblia dice eso. Claro. ¿Qué usted cree de eso, señor Martín? El tema hoy es el recasamiento, que quede eso claro si no lo había dicho. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, no estoy de acuerdo. Usted no está de acuerdo con lo que dice el compañero aquí Didascalo. Usted contrapone lo que él dice. ¿Por qué lo hace? Bueno, mire, primeramente en cuanto a lo de un 10, yo soy el resultado de un matrimonio fallido, como le llaman. De un matrimonio fallido, o sea, hubo una ruptura. Si fueron 10, ninguno de los hijos resultantes de una separación pudieran ser aprobados en la sociedad. O sea, tenemos que tener cuidado en cuanto vamos a presentar los porcentajes, en cuanto a fallas, en cuanto
el afecto, Comparaciones en cuanto estadísticas. a lo que afecta a nuestra sociedad en cuanto a separación se refiere. Y conozco muchas otras personas que lamentablemente el caso son el resultado de un matrimonio fallido y son muy buenos ejemplares hoy en día en la sociedad. En cuanto a que la separación inmediata por causa de que una persona se vaya, queda impedida de volverse a casar, no estoy de acuerdo, porque cuando nosotros nos vamos al manual bíblico, que esta es la palabra, podemos ver que cuando hay una ruptura lícita basada en las cláusulas establecidas por el Señor, lo primero que el Señor establecía es que podía ir y casarse con quien quisiera. Ejemplo de ello lo podemos ver en Deuteronomio, capítulo 24, donde nos dice, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y despedida de su casa, salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre, hablando de la mujer que se le entrega la carta de divorcio. O sea, si está diciendo que puede ir y casarse con otro, la referencia que Jesús utiliza en Mateo 5:32, Mateo 19:9, es Deuteronomio 24. Es claro y evidente que luego de una disolución puede ir y casarse. O sea, ¿usted está de acuerdo que ante una disolución yo puedo casarme otra vez? Claro está, una disolución Dentro de las lícita, causas. Dentro de las causas. La fornicación, y como dijo el compañero acá, que la persona no abandone. Y usted dice, de acuerdo, usted acaba de mencionar versos bíblicos, ¿verdad? Que sí, claro están. Claro. Usted dice que no se puede casar nuevamente. No. No se puede casar, pero entonces yo quisiera saber quién está utilizando otra cosa que no sea la Biblia, porque usted dice que Yo es sé la la Biblia y dice que sí se puede. Usted dice que usted está usando algún otro manual, Quizá el Corán. No me ha dejado todavía expresar mi testimonio. pero en base a la Biblia, ¿verdad que sí? Sí. Claro, claro. Fluya, adelante, Mira, vamos lo a primero ver. es que yo soy bíblico. O sea, él no es bíblico. No estoy Usted hablando- dijo que él no es bíblico. Oye, Isael, No, tú una sabes. pregunta, Moderador, usted sabe lo que estoy pero una diciendo. pregunta, solamente una Sabe que pregunta. Ignacio goza de mi respeto. El Ok. pastor Ignacio no es recasado, tiene una sola Mira, mujer. lo primero es que, Amén. número uno, los principios hermenéuticos son sumamente importantes a la hora de interpretar un texto. Y no cualquier mujer. No es lo que dice la Biblia. No es lo que dice la Biblia. Hasta Satanás utiliza la Biblia y cita la Biblia. No es que la Biblia lo diga, es por qué lo dice, cuándo lo dijo, dónde se dijo, a quién se lo dijo y en qué terminología se dijo. Excelente. Bien, eso es lo primero que tenemos que entender. Por ejemplo, la palabra fornicación, por ejemplo, que corriendo un poquito al manso cordero, él no puede utilizar la palabra primaria para decir prostitución, porque es la palabra primaria, es una desidencia en griego. Que lo usó ayer, me parece, no sé, lo escuché como hablando de eso. Y dijo, se equivocó ahí en eso. Lo primero que tenemos Usted que entender... afirma que el manso cordero se equivocó. Claro. Y lo dice aquí de manera No, no, pública, pero- que él está errado. Sí, 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 sí. claro. Está errado el manso cordero. Está errado, amigo. Le estoy Ok, diciendo. ok, Aplicación. ok. Pero lo que tenemos que entender, el problema, mira, 1 Corintios 7:10, que es un texto, vamos a abarcar el 1 Corintios 7:10, nos dice tajantemente lo siguiente: mando, no yo, sino el Señor, que los que están unidos en matrimonio, que no se separen. Separarse no es dejar de que para orar, no es el contexto. Habla de repudio, habla de divorcio. Gameo, la palabra gameo, que es nupcias, de matrimonio. Su cámara ya. Y dice, y si se separan, quédese si casado, reconcíliese de nuevo con su marido. Eso, para que tú veas que lo que un texto dice, que aparenta que hay contradicción, pero no hay contradicción. Jamás. Bien, ok, Mateo 24 perdón, Mateo 5, creo que es la parte donde habla de la fornicación. 32. Sí, claro, tenemos que tomar en cuenta algo. La palabra fornicación, que es del griego porneia, que ayer se dijo, que tiene un sinnúmero genérico que prácticamente significa inmoralidad sexual en un término genérico. No es lo único. Hay que entender algo sobre la palabra fornicación. Número uno, la excepción que aparece en Mateo, solamente aparece en Mateo. No aparece en Marcos 10, no aparece en Lucas 16, no aparece en Romanos 7, no aparece en Corintios 7, no aparece. Del único lugar que aparece la excepción es Mateo. Excelente. Lo segundo es que la palabra fornicación incluye adulterio cuando aparece sola. Pero cuando la palabra adulterio aparece junta con fornicación, toman significados específicos. 1 Corintios 6:9, ni los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino. Hebreo 13, por ejemplo, a los fornicarios y a los adúlteros juzgar a Dios. O sea, tenemos que preguntarnos qué significaba adulterio y fornicación en la mente de los autores.
porque se están mencionando dos palabras. Si yo te digo a ti, tráeme una fruta y tú me traes una pera, ¿qué tú me traíste? Una fruta, Pero si yo te pido una manzana, ¿qué tú me tienes que traer? una manzana. ¿Entiendes? Entonces, a eso pasa con la palabra fornicación aquí. Shammai, habiendo escuelas de pensamiento, no sé, me estoy desplayando para la explicación. Expláyese, para eso lo invitamos. La mayoría de las No te personas, preocupes. incluso discípulos míos que apoyan el recasamiento y todo eso, utilizan mucho los postulados de Shammai, que Jesús estaba de acuerdo con Shammai, había dos escuelas de pensamiento en aquellos tiempos, la de Gilel, la de Shammai. Gilel tú te podías divorciar por cualquier tontería. Esa era la parte liberal. Shammai nada más era por causa de castidad o de fornicación, ¿verdad? Pero hay que tener error. Cuando tú vas al Midrash de Shammai, no dice que por causa de fornicación, dice que por causa de adulterio. Y Jesús menciona causa de fornicación. Y luego menciona adulterio. Hay dos palabras que no pueden ser la misma. Tienen que tomar significado específico. Número 3, tenemos que tomar en cuenta la cultura. Cada autor le está hablando a una cultura distinta. La práctica, por ejemplo, Marcos 10, 12, lo podemos leer, hablando del mismo tema de Mateo. Dice lo mismo de Mateo, pero excluye la excepción a de fornicación. Su cámara. Tenemos que preguntarnos por qué. Sencillo, porque el judío tenía el matrimonio judío contaba en varias partes, varias secciones. Por lo menos se puede resumir a 3, que es el pago de dote, segundo, que es el desposorio, que es el año de separación, donde ahí no estaba el matrimonio legal todavía. La declaración en el dote, que ellos eran marido y mujer, pero eso era una declaración. Lo legal en la cultura hebrea era cuando el marido venía del año de preparar la casa, que es el desposorio, y consumaba, gameo en griego, que se usa en Corintios 7, consumaba el matrimonio y se volvió entonces el matrimonio legal, que a ese aspecto es que menciona Pablo cuando dice los que están unidos en matrimonio. Incluso la palabra unido, matrimonio, yugo, gameo, significa los que han celebrado nupcias legalmente, no se deben de separar. Eso es por parte. Entonces, entendiendo a Mateo, tenemos que entender que la pregunta que le hacen a Jesús, primeramente era para tentarle. Segundo, Jesucristo admite, siendo Jesucristo, que Moisés permitió carta de divorcio, y yéndose a Deuteronomio 24, por la dureza del corazón de Moisés. Y luego se va más para atrás, ignorando a Shammai, ignorando a Gilel, se va a Génesis, al modelo de Génesis. Jeremías 3, inclusive, cuando leemos Jeremías 3 nos damos cuenta que refiriéndose a Deuteronomio 24, Dios te desliga y dice, ellos dicen o dicen. No dice, yo digo. Entonces, el plan del divorcio no puede ser prácticamente plan de Dios. Ya Dios o Moisés, a través de la dureza del corazón, quizás Dios en su misericordia en ese momento lo permite, pero luego Cristo lo reivindica en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Entonces, fornicación en Mateo no puede significar adulterio. Usted dice no puede o no debe ser interpretado como adulterio. No se debe. ¿Por qué? Porque el Midrashim de Shammai menciona específicamente adulterio. En una escuela de que sabían lo que era adulterio y fornicación, lo podemos estudiar. Y segundo, porque cuando aparecen las dos palabras, no aparece una, y cuando fornicación aparece solo, incluye adulterio, que no es el caso ahí. Entonces se está hablando de una cultura que se está refiriendo Jesús al segundo paso, que tiene que ver con el desposorio, el año de separación antes de la consumación legal del matrimonio. Entonces, señor Didascalo, hasta el momento lo que usted está dando a entender es que, por ejemplo, si una sierva de Dios recibe de su esposo la siguiente palabra: ya yo no quiero estar contigo, me cansé de estar contigo, hasta aquí esto llegó, ya yo no te amo más, nos vemos, y él se va a hacer su vida por otro lado, esa mujer está condenada a quedarse sola hasta que se muera o hasta que venga Jesucristo. Bien, ¿cuál es la cruz que te pide el Señor? No, bueno, la cruz lo entenderíamos. El costo de seguir a Cristo no es solamente de dejar de ir a cine y dejar de ir a playa. Pero entonces, en ese contexto ella se tiene que quedar sola. Dentro de lo que yo creo. Dentro de lo que usted cree o dentro de lo que dice la Biblia. De lo que yo creo que dice la Biblia. Porque tengo que decir, porque la Biblia tiene base para decir esto, porque te estoy leyendo un texto clave. Entiendo, hasta ese punto. Va a tener más espacio para desglosar. Usted es el invitado especial hoy. Tranquilo. Compañero Martín, ¿usted está de acuerdo con esa postura? ¿Se debe quedar sola esa mujer hasta que Cristo venga o hasta que ella se muera?
es que no hay fundamento para mantener. Usted dice que no hay fundamento, o sea, que lo que él acaba de plantear no son fundamentos claros ni bíblicos. Bueno, desde mi óptica bíblica, no. Usted dice que no son fundamentos bíblicos con soporte para sustentar la teoría de que no se puede volver a casar. Claro. ¿Y por qué usted dice eso? Expláyese, explique. Primeramente, en cuanto a la escuela de Hitler, Chamay, no voy a mencionar eso. Yo vengo con argumentaciones bíblicas. Que hable conforme a la palabra. No con ello tiro por el suelo el conocimiento que pueda el doctor tener en cuanto a esos puntos. Mire, primeramente, cuando nosotros hablamos de la fornicación... Señores, esto es un tema serio. Ustedes ven que el ambiente está un poquito tenso. 445 personas conectadas y no estamos en chelcha. El asunto hoy, se siente una atmósfera hoy doctoral. Esto está serio hoy, señor. Así que por favor cojan lápiz, cojan papel, porque yo sé que él viene por ahí con unas bazucas. Usted acabó de decir que él no tiene base bíblica y esos argumentos tan como cábalas, ¿no? No. Había que desmentir los argumentos míos. Usted, para decir que o sea, usted está invitando a que él desmienta lo que usted dijo. Claro, porque Claro. Con todo el respeto, doctor, usted que le respeto mucho. Sí, le respeta, pero le acabo de decir que no está hablando cosas bíblicas, que lo que está hablando son cábalas de chamán y historias de viejas. No, jamás. Jamás. O sea, usted ahora dice que no, que lo que dice es bíblico. No, lo que estoy diciendo que lo que el doctor está presentando no lo está presentando de la manera correcta. Dele para allá, explique por qué. Excelente, mire. Primeramente, nosotros tenemos que tener siempre pendiente que Jesús cuando habla en Mateo 5:32 como en Mateo 19, 9, está haciendo referencia a Deuteronomio capítulo 24, como había dicho anteriormente. Y aquí la persona que se le entregaba carta de divorcio podía ir y casarse con otro hombre. Segundo, lamentablemente el caso, hoy en día las personas a través de lo que dice Mateo quieren... disculpe, doctor, dale el switch a él, porque van a hacer cortes después de estos pedazos. Dale el switch a él, que se queden ustedes dos ahí. Dele, pastor. Y mire su cámara, por favor. Gracias. Muy bien. Entonces, segundo, la persona a través de lo dicho por Mateo, cuando dice, pero yo os digo, Mateo 5:32, quieren tirar por el suelo, ver como que la ley establecida, como que fue algo humano. No. Como que Jesús abrazaba o que la Torá abrazaba lo que decía la escuela de Chamayo de Hitler. Y eso es falso. En el matrimonio judío, bíblicamente, no se podía separar por cualquier cosa. Eso es lo primero que se tiene que presentar. Ahora, que en tiempos de Jesús la escuela de Hitler quisiera presentarle que ahora por cualquier cosa, cuando nos vamos a Deuteronomio, nos damos cuenta que no la podía hacer por cualquier cosa. Tenía que presentar un porqué. Tenía que hallar, por ejemplo, algo indecente, dice la Escritura. No era que me salió dejarte. Eso bíblicamente no es mostrable, de que el hombre podía dejar a la mujer por cualquier cosa. Esa era una escuela de pensamiento que en tiempos de Jesús se les presentó y Jesús mostró que estaban errados. Segundo, cuando vamos a la interpretación que Jesús establece basada en Deuteronomio capítulo 24, presenta la cláusula. ¿Cuál es la cláusula que Jesús está presentando? La fornicación. Dando a entender que en la postura de la separación sigue estando. Jesús sigue permitiendo el divorcio. Pero ¿bajo cuáles condiciones? Bajo las condiciones de la fornicación. ¿Y qué pasaba cuando había una separación? Estaba la libertad tanto del que se le entregaba la carta de divorcio como del que le entregaba de poderse volver a casar. Esto, mis hermanos, está más que claro. En cuanto a lo que decía el doctor de la separación entre fornicación y la palabra adulterio, que son diferentes, mis hermanos, tenemos que entender, no sé de qué manera lo voy a explicar, voy a tratar de ser lo más llano posible. Mire, cuando se habla de adulterio, nadie adultera sin fornicar. Ahora, le voy a presentar... ¿Nadie adultera? Sin fornicar. Sin fornicar. O sea, tiene que explique eso ahí. Lo que se está diciendo, mis hermanos, que están involucradas las dos cosas cuando se habla de adulterio. Ahora, después de fornicar y no adulterar si la persona no está casada. Pero si la persona está casada, obligatoriamente para adulterar tiene que fornicar. Es simple, pero lo voy a presentar textualmente. Nos vamos a Jeremías, capítulo 3, versículo 8. Nos dice lo siguiente. Ariel lo puede buscar, porque no quiero leer solo. Dice, ella vio que por haber fornicado, que escuchen bien, ¿cuál es el término aquí? Fornicado. Fornicado, la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta
de repudio. Ahí está diciendo, ella vio que por haber adulterado, y aquí está haciendo una referencia del matrimonio. Aquí dice, ella por haber visto que ella adulteró, no dice, ella vio que por haber fornicado, la rebelde Israel yo le había despedido y dado carta de repudio. O sea, cuando quieren utilizar la mecanismos, no, que aquí, disculpe el término, fornicación y que adulterio, que no es lo mismo. Mis hermanos, miren, los exégetas, doctores en esta materia, todos, no hay un solo que yo haya encontrado que no esté de acuerdo que Mateo 5:32, cuando habla de la palabra porneia, abraza no solamente lo que es la prostitución, sino que también abraza lo que es el adulterio. Es imposible que nosotros podamos negar eso. Bíblicamente hablando. Bíblicamente Señor hablando. Dios, por haber fornicado, yo le di carta de repudio. Entonces no me digan, no, que tiene que decir el término adulterio. Jesús, la Biblia especifica que Dios le dio, figurativamente hablando Dios le dio carta de repudio por haber fornicado. Así que creo que con eso tiro por el suelo esos argumentos de que tiene fornicación. Usted tiró por el suelo, tiró por el suelo todos los argumentos que el caballero aquí acabó de mostrar previamente. Cuando digo esto, No, pero no se enoje, no tiene que enojarse, no hay problema, todo con calma, todo con amor. Espérate, Milanés. Nosotros estamos aquí para eso. Milanés, no, espérate, que hay un orden Silencio, que entre ustedes doctores. Se está hablando doctores, aquí, doctores, tenemos un Milanés. abogado y tenemos aquí un maestro con mucha preparación. Entonces no es Isael que está debatiendo hoy. No es Isael que está debatiendo hoy. Que continúe con la idea, colega. Tengo algo que decir. Mi compañero respondió bien ante eso. O sea, tú estás defendiendo la postura también. No. Pero tú te has virado en contra. Hay una persecución contra la persona de Gascar hoy. No, ¿Qué? el caballero Pastor Ignacio respondió bien. Dijo, Oh, yo le di pero- carta de adulterio por haber fornicado. Ahora respondan ustedes a eso, porque eso no se... Pero responda, o sea que tenemos dos bandos hoy aquí. Tú te yo no declaraste. sé. No, yo no sé, no. Mira, estaba camuflajeado. Hasta la muerte. ¿Esa es la única razón para yo poder separarme de mi esposa, la fornicación, o hay alguna otra causa? lo dicho desde el principio, la única causa que yo entiendo para que haga una separación es la fornicación o el abandono que dijo el doctor. El abandono. Estoy de acuerdo en cuanto a ese sentido. Y si se me puso gorda, marrana, y No, ya no, a mí no me no hay gusta esa forma, mujer, no hay forma, no estoy no en hay condición. Y si pelea mucho también. Tampoco, no hay forma. Que no sepa cocinar, nada, no hay forma. Y si se le Solo apata el fornicación. arroz, si se le apata el arroz. Y aún la fornicación tiene que ser voluntaria. Voluntaria. Si no es voluntaria, tampoco la puede dejar. En caso de violación no la puedo dejar. No la puede dejar porque Se- fue algo ajeno a su voluntad. Si ella si ella fue infiel por voluntad propia, esa es la causa real que amerita bíblicamente. Pastor, mi hermano Didascalo, lo noto tenso. ¿Le pasa algo? ¿Está todo bajo control? Eso no, lo que pasa es que yo no me gusta sentirme con esa adrenalina porque yo me siento Amén. después. Perdóneme, doctor, que quiero decir algo. Mire, cuando Sí, dije sí. que derribo ese argumento. No, No, usted puede dijo que decir tiró que- por el suelo. Usted dijo Tranquilo, tiré por el suelo. Derribo no. Usted habló de tiré por el suelo. No importa, pues No, estamos en la tranquilo. dinámica del debate. No, pero yo lo que digo es que cuando digo que tiro por el suelo ese argumento, no solamente refiriéndome a él. Sí, pero lo repitió otra vez. Es un argumento Lo contradijo. que lo escucho en los comentarios Sí. y varias personas digo yo, bueno, pues lo tiré por el suelo. Pero Lo tiró por no, el suelo nuevamente, señores, pero ya lo ha dicho Bien. 3 veces. Amén. No tiene que recalcarlo tanto. Sabemos, entendimos desde el Mira, principio. Número uno, sigue usando Mateo. No me ha dicho nada. Usted, no, pero, no, no me ha pero dicho Mateo nada. está en la Biblia, ¿sí o no? No, Sí, pero usted no está de te acuerdo, digo, usted está en contra de Mateo. perdón, la justificación de la fornicación da Mateo en Mateo, la excepción. ¿Cómo? La excepción solo por fornicación da Mateo en Mateo. O sea, de los 7 textos, no hay otro que lo use. Eso significa algo. Número 2, cuando nosotros vamos a... Bueno, excelente. Dale, le escucho. Sí, cuando nosotros vamos a Mateo 19, nos damos de cuenta que Jesús no aborda de como primera instancia Deuteronomio. A Jesús le abordan. A Jesús le hacen una pregunta. ¿Y él hace referencia? Ahí voy. Primero, lo que le hace referencia son los fariseos a él. O sea, pero cuando Pero él ¿por qué? responde, Ahí voy. ¿a qué texto hace Ahí referencia? voy, pero ahí voy. Los fariseos le hacen referencia a él. Le dicen, pero Moisés dio carta de divorcio. Lógicamente usando Deuteronomio 24. Jesucristo le dice, por la dureza del corazón de Moisés, o él permitió, no Dios, él permitió. Y luego, pasándole por encima, como hijo de Dios que es, se va a Génesis 2 al modelo. Mas al principio no es así. Eso es un número 1. Número 2, el capítulo de Jeremías, que leyó del 8, tiene que leerlo del principio para que vea donde dice dicen.
dicen, haciendo alusión a Deuteronomio 24. O sea, Dios está diciendo ellos dicen. No sé si mi versión está equivocada. O sea, vamos a usted leer. dice que cuando Dios dice, ella por haber visto, ella viendo que yo le había dado carta de divorcio por haber fornicado, se está diciendo que Y eso está, no es Dios. y está tomando de base Deuteronomio. Lea, doctor. No, espérese. Y está tomando de base Deuteronomio. Y comenzando el capítulo dicen, ellos dicen. O sea, yo estaba haciendo un vistazo de este texto y estaba viendo de antemano que hay una violación, que hay algo que no es intencional de Dios, sino que son las cosas que se hacen por la dureza del corazón. No sé si es que mi versión está mala. Vamos a ver si yo tengo que leer. Por ahí que hay un problema, doctor. Bueno. Mire, Deme un segundo. le voy a leer el texto, mire. Perdón, no, yo sé. No, pues Pero ya yo lo tengo aquí. Déjame terminar. No sé si... Esto, sí. esto está más bueno de lo que yo Dice, pensaba. se dice, si alguno despide a su mujer... No, yo tengo problema con el se dice. Mira, tu versión lo dice igual que yo. A ver, yo estoy leyendo... Lea, ¿Qué lea. Biblia usted tiene? ¿Una Reina Valera? Yo no me limito a una versión. A una sola Ese es versión. mío. Es bueno. Milané, ¿cuánto- Hasta la corrupta versión del ¿Cuál es el texto texto que crítico. tiene ahí? Vamos a ir confirmando. Jeremías 3.1. ¿En qué Biblia lo leemos? Cualquiera que lea. Léete en la Reina Valera del 60. Pero, ¿Tú tienes cuál ahí? Antes de llegar ahí... Sí, no, pero tiene que llegar más hasta el 8. No, es que el 8 parte. Lo que pasa es que inicia con un dicen. Ellos dicen. No es que está abrogando. Lo que está diciendo es, aunque está escrito, mi voluntad no fue esa. O sea, no, también entendemos. Ok, perfecto. La voluntad de Dios nunca ha sido la Perfecto. separación y usted y yo Ok. estamos de acuerdo ahí. Ok. Pero, aunque no es la voluntad de Dios, vemos a Dios dando carta de divorcio Dios. figurativamente hablando. No, Dios no lo está dando. Fue Moisés que lo permitió. No. Cuando estoy hablando de Jeremías, figurativamente hablando, Dios está diciendo que la dio. No, dice que dicen. Ellos dicen. No. Lea el texto, léalo, por Pero favor. Ok, vamos Léalo. a leer otra gente. Hay que leerlo porque Ok. es que- Lea otra Milanés, gente. lee. ¿Cuál? El capítulo 1, 3.1. 3:1. ¿De qué? Jeremías. Jeremías. Dice la palabra, dicen, alguno dejaré ¿Eh? a su mujer, dicen, si alguno dejare a su mujer. ¿Quién que dice? Es el pueblo. ¿Es Jehová o es la gente? No, la gente en ese Ok, contexto. entonces. Ok, vamos a ver. No me pare la lectura ahí porque ahí me va a descontextualizar. No, porque ya conocemos lo que usted leyó. No. Pero yo me estoy diciendo, alegando, que lo que se dice en Deuteronomio no fue la voluntad de Dios. Y Jeremías lo pone claro cuando dice, ellos dicen. ¿Qué? Ah, ¿Qué? bueno, no sé Y si cuando dice no, ellos, ¿a quién es que no, se está no, no, refiriendo? no. Al ¿A pueblo. quién está No. refiriendo? Vamos a leerlo en otras versiones. No. Léalo ahí, doctor, que no hay problema con esa versión. ¿Hasta dónde usted No, quiere que lo mueren lea? todas. Pero si Hasta el él- 8. Si él va a confrontar el 8, tenemos que respetarme todo. No, yo no estoy confrontando el 8. ¿Está de acuerdo con lo que yo dije del 8? Claro, porque Excelente. el 8 no tengo Seguimos. problema. Lo que estoy diciendo es que... Deuteronomio 24, ¿es inspirado, cierto o falso? ¿Cómo así que es inspirado? Deuteronomio 24. ¿Cuál es el concepto de inspiración que usted tiene? Dígame, Deuteronomio, ¿usted cree que fue conforme a la voluntad de Dios? Yo lo permitió. O sea, cuando Moisés escribió aquí, no escribió por la inspiración Esto divina. dijo Cristo. Moisés os permitió. Es Cristo que lo está diciendo. No. Pero vamos a leerlo entonces. Es que cuando Jesús dijo, Moisés le permitió por cualquier cosa. Moisés. Jesús, no, espérese, doctor. Y luego se va al principio. Excelente, ahora, y si yo le muestro a usted que Y según luego- Deuteronomio, que y no luego- se permitía el divorcio por cualquier cosa, ¿qué usted me diría? No, porque ahí sí. Dígame. Pero ahí sí. Que ahí sí que. Claro. En Deuteronomio 2. Claro. Ah, En no. Deuteronomio 24, está, no. perdón, el Deuteronomio está apoyando que tú podías divorciarte de tu mujer si encontraba algo indecente en ella. Oye, ¿cómo? Si Algo encontraba algo indecente. indecente. Ahora. Es muy diferente que por cualquier Perdón, cosa. no me maneje, ¿cierto? Dame un segundito, Lo que pasa es que cuando... Milané, están hablando los doctores, ¿eh? Son los doctores que El problema están es que a hablando. Jesús le Hay que aborda- tomar el espacio porque problema son los es que saben que están hablando a la hoy. luz del Nuevo Testamento, a Cristo le abordan el tema y Cristo dice algo muy importante. Moisés le permitió a ustedes esto, mas al principio no fue así. Fue por la dureza de vuestro corazón que se le permitió, que Moisés le permitió. Pero al principio, y luego va al Génesis, invalidando a Gilel, a Shammai, incluso imponiendo su autoridad por encima, como hijo de Dios. Y se va, el Génesis, estoy hablando conforme a mi postura, no es que estoy... ¿Su postura o la Biblia? Para mí bíblica, porque es que cada quien tiene una postura bíblica. Entiendo. Yo tengo que ser humilde también y decir que tengo una postura bíblica. Correcto. Otra cosa es, como te digo, la Biblia, si por ejemplo, si a ti te dan un evangelio, si a ti te está mandando una carta y a ti te dan Marcos 10, por ejemplo, me gustaría leer Marcos 10. Lee Marcos Por favor, 10. mientras tanto, señores, somos 588 personas conectadas. Marcos 10. ¿Cuánto? Hoy el tema de recasamiento. ¿Cuánto? Marcos 10. 588. Ah, ok. Pues te le digo que yo venía para acá. No, sí, claro, por eso que Mira, están ahí. Marcos 10,
o 12 días. No, tiene que ser lanzador. Lo primero que tenemos que entender es responder algunas preguntas. Primero, ¿por qué la excepción está en Mateo y no se encuentran los 6 libros más que hablan de lo mismo y no mencionan la excepción? Y lo segundo es que Marcos es intérprete de Pedro según la tradición. No sé si tienen algo en contra de eso. Y que Pedro fue el que le redactó el evangelio a Marcos. Y Marcos está citando lo mismo que Mateo. ¿Verdad? Ok. ¿Qué dice Mateo? ¿Qué dice Marcos capítulo 10, versículo 11. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿No está la excepción ahí? ¿Y qué quiere decir eso? Que entonces la excepción de Mateo no es cierta. No estoy diciendo eso. Que porque al Es contrario. cierta, es cierta. No. ¿Por qué no está? Es la pregunta clave. Dígame. ¿Por qué no está? Mire, usted es un hombre maduro en la materia. Y de eso yo no tengo la más. Ni está en Lucas 16. Excelente. Tampoco. Pero sucede lo siguiente. Como usted sabrá, hay cosas que no están en Reyes, que están en Crónica. Al momento de la escritura, a usted lo ponen a escribir. Y a mí me ponen a escribir los acontecimientos de esta cabina. Y usted sabe, y usted puede estar seguro que habrán cosas que yo voy a omitir que usted va a escribir. Pero no quiere decir por ello que usted está hablando mentira o que yo está hablando mentira. No. Ahora Entonces, bien, ¿qué es lo que se busca con esto? A la audiencia de Marcos no soy yo la opción. Déjeme decirle algo. ¿Qué es lo que Eso se es lo que busca? pasa. No, de mucha ansia, por favor. ¿Qué es lo que se busca con que haya varios testigos de un mismo hecho? Abarcar cada uno de los puntos. Por ejemplo, si nos vamos a Mateo, Mateo nos dice, y si la mujer da carta, y si la mujer repudia al hombre, no habla de que la mujer repudia al hombre. Marcos sí. No. Lucas tampoco Exacto, habla. ¿por qué? Esa es la respuesta. Dígame. Porque el término es cultural. A Marcos le está hablando. Sea cultural o no cultural, es bíblico, ya es lo que a mí me interesa. No, espérese. Hay un sector que la mujer podía tomar iniciativa. Mateo no. Es que él está hablando de diferentes personas con diferentes culturas. El casamiento judío no es el casamiento de los romanos. No sé si usted me está entendiendo. Entonces ¿usted puede explicar una pequeña diferencia entre esos dos casamientos? Es abismal, pero el punto es que nosotros no estamos hablando. Yo no estoy leyendo a Aristóteles y estoy leyendo a Platón. Yo estoy leyendo la Biblia. Exacto. Y estamos hablando, si hablamos de Mateo. Exacto. Y hablamos de Marcos, tenemos que dar lo mismo peso. Ok, vete. Buena esa. O sea, sí. ¿Usted no está de acuerdo con la postura de Mateo? No es eso. ¿Qué es? Yo estoy de acuerdo en que sabemos que entender cómo aplicar los textos. No sacar los textos en su contexto ni cultural, ni histórico. Que por eso es que hay muchos errores. O sea, en otra palabra, tú vas a comparar el sistema de matrimonio de los judíos con el de hoy, con el de los griegos. No, hay cosas que pasan. Por ejemplo, Pablo le habla a los griegos y Pablo le dice que la mujer no se separe del marido. ¿Tú crees que le van a mandar eso a los judíos cuando no permitían que la mujer se separara? Hay cierta diferencia. Lo que usted está diciendo, en otra palabra, la interpretación que él está haciendo de Mateo está errada, es lo que usted está diciendo. Es que es para una persona que tenía una cultura distinta al que está hablando Marcos. O sea, que él no está interpretando eso de manera contextual respecto a nuestra temporada. Está diciendo que fornicación, cuando aparece junto con adulterio, si no aparece adulterio, incluye adulterio. Fornicación incluye adulterio cuando no aparece la palabra adulterio. Pero cuando las dos palabras aparecen juntas, hermenéuticamente hablando, significan algo distinto. Pero para nuestra realidad actual, para hoy día, esa versión, como él la está interpretando, pero ¿qué es esto? Señores, seguimos en vivo, son problemas técnicos. Esto es parte del ambiente que se está viviendo aquí. Esto es una calentura, prende el aire, súbelo más, porque esto está cogiendo candela aquí y somos 611 personas conectadas, señor. Un choque de titanes aquí. Aquí están la gente recasada contenta y los que no se pueden casar tan contentos también. Vamos a ver a qué vamos a llegar, porque esto está aquí fuerte. Mientras tanto, Didascalo acaba de decir que la interpretación que el pastor Ignacio le da a Mateo no es correcta y que no se debe aplicar a estos tiempos. Que no se debe aplicar a estos tiempos. Explique. Dame el switch, Control Master. Los judíos tenían 3 pasos. ¿Cuál es mi cámara? Esa. Un saludo a los apóstatas y a los de ciencia bíblica minimalistas que se arrepientan. Sí, que yo no lo voy a soltar, varón. Dale, fluye. Lo primero es que, mira, hay 3 etapas mínimas en lo que es el asunto del matrimonio judío. Primero se paga el dote cuando, ¿verdad? Soy de cultura general. Me gusta tu hija. ¿Cuánto es? Se pagaba el dote, el papá recibía, salía con la muchacha afuera, llamaba a los testigos, que eran los parientes, y la declaraba su mujer. Ahí comenzaba un proceso llamado desposorio. Y voy a usar la Biblia aquí para explicar eso. El desposorio era el año. Algunas veces eran 10 días, otros eran 24 días, otros eran un año, donde el hombre comúnmente hacía un patrimonio. Hablamos mucho de matrimonio, pero no de patrimonio, que también es importante hablarlo. Y tenemos que decir
que el Pero, matrimonio... espérate, eso no podemos aceptar eso, señores. El contrincante está hablando, Steven, para eso. Deja de estarle alimentando argumento al caballero. A lo que él acaba de hacer su macuto ahí. Mire, que esto quede público aquí, que se sepa. Que se sepa, que Entonces, quede público el esto año- aquí. oye, Steven, no haga eso. Tú para sabes que los esto es judíos, profesional. Para los judíos. Mire, y yo le recomiendo a usted este libro. Pues, O enfócame, sea, usted trajo hasta un libro. enfócame aquí, mire. Este es un erudito de erudito. Este hombre se llama Joseph Webb, que menciona a W. Dave, que es uno de los eruditos más grandes Pero, que existe en enfócame aquí, materia. Steven. Sí, los eruditos que él dice que no me hablan de eso, tienen que leer un poquito ese libro y argumentarse un poco. El tema es ¿cuál? ¿Hasta qué? Hasta la muerte nos separe. Hasta Muy que la bueno. muerte nos separe. Mira ahí el libro. Para El que- autor, Para que conozcan, Joseph Webb, un ministro que ha administrado más de 54 naciones, creo que, no sé, 58, y que habla abundantemente, incluso mi postura es la que él tiene. nítido. Pero me la guardan ahí, no la cojan. Por si No, acaso. está bien, dale, Pero dale. el asunto dale. está el desposorio era el tiempo de separación entre la mujer. Ojo, no estaban dentro de casa, estaban separados. No habían legalizado, que es la palabra correcta, el matrimonio todavía. Eso ocurría en la fiesta de boda, que a ese aspecto que el apóstol Pablo habla, de lo que están unidos en matrimonio en 1 Corintios 7:10. Bien, entonces, Jesucristo cuando habla de fornicación hace especial mención a esa etapa, pero que una etapa que nada más lo conocen los judíos como cultura. La audiencia de Marcos no la conoce. Hay que aplicársela, ni la audiencia que celebran los griegos. Quizá algunos judíos la conozcan, pero no todos los que son gentiles no la conocen. Entonces hay que contextualizar el por qué yo estoy explicando. Es que solamente Mateo utiliza esta cláusula, porque tiene un sentido cultural en todos los judíos. Entonces, o sea, para nosotros, por ejemplo, no es aplicable. Pero exacto, usted acaba de decir, y escucho el pastor Ignacio lo que él acaba de decir, que para nosotros Mateo en ese contexto no es aplicable. Eso es lo que usted dice, Exacto. doctor Didascalo. Claro, porque es que la mayoría no usa eso para justificar el recasamiento. El recasamiento- ¿Por qué no usa Marco, no usa Lucas y no usa Corintios? Entonces yo pregunto, Eso es lo que les digo. Señor Martínez, ¿por qué usted solamente, de acuerdo a lo que dice Didascalo, utiliza Mateo? Y él dice que Mateo no es aplicable a nuestros tiempos Nuestra ni a nuestra temporada. Ese texto, esa cláusula, no Mateo en sí. No. Vamos a especificar Esa bien. cláusula respecto al divorcio no es aplicable para estos tiempos, dice el doctor Didascalo. ¿Qué usted cree de eso? ¿O usted tiene más cita bíblica o solamente, como dice él, se ancla en Mateo? No, yo creo que eso está muy fuera de lugar. Lamentablemente el caso. Me hasta... Tira por el suelo, está fuera de lugar, utiliza cábalas. Bueno, siga. Yo no uso cábala, varón. Siga. No, yo no digo eso. Lo que está diciendo el pastor Martín en otras palabras. Pero ¿por qué está fuera de lugar? Bueno, pues entonces tendríamos que agarrar y las bienaventuranzas quitarlas, porque eso solamente aplica para el contexto cultural judío. No, porque yo especifiqué fue que fue la cláusula, no fue eso. Sí, pero Hay entonces, términos generales pero y hay entonces, otros que no. Por eso estaría muy bonito, yo pudiera quitar, bueno, estas sí, estas no. Yo creo que la Biblia es universal. Pues vamos a Sí. matarnos como a Judas. No. Abre la Biblia y lee. No podemos Ve y mata. incitarnos a la violencia pero tú dices tampoco, que a matarnos, es que no, a quitar el matarnos, texto en su no. contexto, varón. No. Bueno, creo que la argumentación está un poquito pobre, pero la Está bien, respeto. está bien. Por ejemplo, mire, Usted dijo que su argumentación está pobre. Sí, varón, eso fue lo que él dijo. Eso tranquilo. fue lo que usted Eso dijo. no es nada. sí, no, lo digo por el... Wow, Dios mío. Mira, No, ellos pero usted existían. acabó de decir, eso Mira, fue lo que ellos- entendí, Lo que pasa por es que eso le utilizaron pregunto. términos que no... No, varón, tranquilo. Eso te confianza porque sabemos que estamos en debate. Deficiente. Estamos en debate, pero él está Y quiere entrando, explicar oye, cuándo es- su argumentación Mire, está Quiero pobre. saber quiero explicar cuándo es que se pasa del pacto espiritual al pacto de la ley comunitaria a la ley civil y luego a la ley religiosa. Bueno, mire, Que es muy importante. yo creo eso. que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y para enseñar, Exacto. corregir, redalguir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Mateo para mí es palabra de Dios. Claro. Marco es palabra de Dios. Lucas y todos los libros que tienen mi Biblia de 66, o sea, algunos tienen alguna católica, tiene 72. Pues bien, mis hermanos, son inspirados por Dios. Claro. Si Mateo expresa que salvo por fornicación, yo simplemente tengo que asumir eso. Ahora bien, lo que me gusta es que Jesús no se está dirigiendo a ninguna escuela de pensamiento ni a ningún marco cultural. ¿Por qué? El mismo texto dice, oíste que fue dicho, pero más yo digo. ¿Qué está diciendo Jesús? Pero también lo dice Cristo y Marcos también lo dice ¿Oíste? Lucas. Dígame. Y eso mismo dice Marcos y Lucas y no menciona la cláusula. Pero fíjese, Entonces, ¿cuál de los tres tiene más peso inspiracional entonces? la misma, para mí Entonces, tiene la entonces misma. hay problema porque hay gente que leen una cosa y hay otros que, por ejemplo, la audiencia de Lucas no tuvo la opción que le dio Mateo. Que tienen, ¿por qué no? No, Vamos a porque ver. son audiencias diferentes. Por Marco le habla a los ejemplo, romanos, por ejemplo. La carta de Marcos es fue que- escrita a los romanos.
Es que usted está hablando de un cristiano que no suelta el judaísmo. No, Yo lo estoy hablando de un cristiano que cuando se convierte, deja el judaísmo, deja la idolatría y ahora es cristiano. Yo estoy hablando de audiencia. Por ejemplo, los Es importante fariseos ubicar. cuando venían a Cristo tenían que soltar Pastor, lo el que él dice, fariseísmo. mire, lo que él dice, por ejemplo, yo voy a exponer algo ahora y prohíbo y digo salvo por fornicación. Esta audiencia entonces tiene un salvo por fornicación, pero la audiencia de Lucas no recibe ese salvo por fornicación. No se le enfatiza. No se le enfatiza eso. Entonces, ¿por qué a la audiencia de Lucas, quien escuchó a Lucas, entonces está totalmente atrapado? No, creo que de una u otra manera. Es que la argumentación sigue cayendo por el suelo. ¿Por qué? Porque la Biblia especifica, por ejemplo, el apóstol Pablo hablando. Pero dice, usted dice que cayó por el suelo nuevamente. Claro. Bueno, aquí María Elizabeth de León, siempre fuerte, dice, le dieron con el hacha al pastor, dice ella. No, que va. Y que con el hacha. ¿Usted cree eso, pastor, que le están dando con un hacha? Yo estoy hasta asustado. Okay. Yo sé. Siga. Yo sé en la cabina en que estoy, en la audiencia que tiene este programa, así que los ataques me resbalan, como dicen algunos. Pero mire, por ejemplo, a mí me gusta el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo cuando habla de ciertas cosas dice, por ejemplo, 1 Corintios 4:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. El apóstol Pablo predicaba en diferentes lugares, pero lo que él enseñaba en una era aplicable para todas las iglesias. ¿Y por qué entonces Ahora, no le enseñó la cláusula? Si explicaba lo mismo a todos. Dígame. Porque no le enseñó la cláusula, no lo menciona, no hay un Es texto. que, por si usted se fija, la escritura dice que el mismo apóstol Pablo hablando, y esta carta también se le envían a fulano de tal. O sea, las cartas no solamente, escúchame, pero con relación al las tema del cartas divorcio, no eran sectoriales, que No. es lo que entiendo que Ok, usted mire. cree. Las cartas se propagaban una iglesia a la otra. Claro se que compartían. sí. ¿Por qué? Porque la normativa era universal. Pero Cuando hay digo temas. universal, estoy hablando que aplicaba para el cuerpo de Cristo por completo. pero hay temas Entonces, que son explicativamente culturales. Por ejemplo, el mismo Pablo que usted dice que escribía lo mismo. Cuando habla del matrimonio y el divorcio, no está mencionando a Mateo, la parte que usa Mateo. La normativa en el cristianismo del matrimonio es universal, doctor. Sí, claro, No universal. hay un matrimonio diferente Pero, en el usted cristianismo. no está entendiendo. O sea, Por Pablo ejemplo, no está usando la excepción de fornicación. Excelente. Es más, él está diciendo que el que se separe tiene que hacer solo. Yo lo podemos leerlo. Porque No. ¿No lo está diciendo? Déjenme terminar. Por ejemplo, 1 Corintios 7:17, ¿qué dice? Pero cuando uno dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Pero que Fíjense. eso está fuera de lugar, no es lo que estamos hablando. Primera de Corintios 14:73 siempre dice, en todas las iglesias, eso de creer, meter enseñanzas sectoriales, Pero de que eso soy no judío. es el tema, es otra cosa. Claro que sí, doctor, porque usted me está diciendo que lo que dice. Claro. O sea, si usted usted está me- diciendo ok. que lo que dice Mateo 5:32 es aplicable a los judíos. Ok, ahora explícamelo ¿Y qué- en Pablo. ¿Mm? ¿Dónde Pablo enseñó la excepción de Mateo? Pregunta, ¿usted cree que el apóstol Pablo es apóstol de Jesucristo? No, es que tú me estás respondiendo. Eso se llama preguntas capciosas. No. Usted me está diciendo que Pablo... Yo le voy a responder. No, es que no me está respondiendo. Yo sé que están Yo le voy a responder. Mis argumentos están por el suelo. Estoy tratando de subirlo. No. Yo quiero saber dónde Pablo utilizó la excepción de Mateo, porque no lo usa. Excelente, pero sucede lo siguiente. Entonces usted entiende que como el apóstol Pablo no utilizó la excepción de Mateo, está en contradicción. No estoy diciendo eso. Entonces, si no se está Lo que estoy contradiciendo, diciendo es- quiere decir que está de acuerdo. No, lo que estoy diciendo es que Pablo sabe a qué audiencia le está hablando. Dígame. Ay, Dios, Vamos a leer, vamos a- volvimos a lo mismo. No, vamos Pues a leer, excelente. vamos a leer. ¿Usted No, terminó? Vamos, Ok, vamos. Yo voy a leer. ¿Mm? ¿Sabes que ustedes creen que vamos, no es eso? No, estamos ready. Vamos, termine la idea, Termine la idea, llegue a puerto para que entonces el compañero aquí tenga la Hace palabra. rato que llegué a Puerto. Yo le mostré No, a él. si quiere seguir. Le presenté 4 citas bíblicas donde lo que el apóstol Pablo enseñaba lo aplicaba a todas las Pero iglesias. no es la excepción de fornicación. Ahora, espérese que voy a un punto que usted dijo. Ok. Usted dijo que lo que enseña Jesús no lo aplica el apóstol Pablo, pues entonces habría un problema. Yo Por no eso dije le eso. pregunté que si el apóstol Yo no Pablo. dije eso. Dígame. Yo no dije eso. ¿Y qué fue lo que usted dijo? Vamos a ver, para saber que voy a atacar. Lo que Jesús dijo, Pablo no lo aplica, no fue lo que yo dije. Yo dije Que, ajá. que la excepción que usa Mateo No lo utiliza no lo Pablo. usa Pablo. Entonces, sucede lo siguiente. ¿Por qué? Eso es lo que Supongamos quiero lo siguiente. Si Steven, acá en cabina, dice, mis hermanos, está prohibido quitarse Los audífonos. los audífonos. Yo, en vez de ocuparme en repetir lo que ya Steven dijo, que está bien, yo mejor me ocupo en decir otras cosas que entiendo que hay que arreglar. saber. Sí, pero eso que usted cree, no es que Dígame, la Biblia no, dice. no es que yo crea, no, es Ah, que bueno. las mismas normas hermenéuticas, eso es lo que te y enseña. eso es especulación.
Disculpe, doctor, pero déjeme fluir. Mire. No tienen que alterarse. Señores, son Mis hermanos. 600, espera, un de orden, 670 personas conectadas. Es que está fabricando un muñeco de paja para explicar el tema. Usted dice que él ha montado un muñeco Claro, de porque paja. él está diciendo No, O sea, que lo que él está montando son Él cábalas. me está diciendo que no es necesario que lo mencione. Entonces tampoco fue necesario que lo mencione ni Lucas, ni Marco, No, ni Romano. no. O sea, no es necesario un tema tan importante que lo mencione. No, doctor, no. Bueno, pues, está bien. Pero Pero, entonces- doctor, pero miren, Claro, varón. lo que dice Marco no lo dice ni Lucas, ni lo dice Mateo. Sí lo dice. Falso. Marcos y ¿Se lo enseño? Lucas están de acuerdo. Falso. Marcos y Lucas Vamos, están no, de no. acuerdo. Lucas no dice que la mujer le pudiera dar carta de repudio. Pero no menciona excepción. Pero no, espérese, pero estamos hablando de cosas que uno no menciona. De cosas que uno no menciona, que otro se Estamos hablando menciona. de la fornicación, excepción. Doctor. De esto que estamos hablando, ¿no es verdad? No. Marcos no, y no, Lucas no, están de acuerdo no. en que no hay excepción. ¿Cómo es? Pero ¿por Marcos qué, y Lucas, ¿por ¿están qué de usted acuerdo? dijo, señor Didascalo, que es lo que No. tiene un muñeco de paja? No. Claro, porque él me está diciendo No. que Pablo manda todo lo que él cree a todas las iglesias, pero eso no es el tema. El tema es que por qué no está la excepción de Mateo en los 4 y 5 capítulos textos que hemos mencionado Pero- que hablan del mismo tema. pero- Mira, Joseph Webb. Pero entonces más profundo, la Ok. pregunta es, si me dejó por fornicación o lo que sea y yo me caso, ¿me pierdo? Si te casas, Sí. claro, tan adulterio. Me pierdo. Claro. Eso es falso. Me pierdo. No se pierde. Eso es No, falso. ¿se salva o se pierde? Dígame. Usa ¿Se Mateo salva y o se sálvate. pierde? No se pierde. No se pierde. Y usted dice que se pierde. Claro, manito. Siempre Tú y eres cuando se separe por basado en las cláusulas bíblicas. Sí. No se puede Si perder. la mujer fue Rudy. infiel, si la mujer fue infiel, yo la dejo y me caso con otra, todavía tengo oportunidad de salvación, me salvo. Siempre y cuando su divorcio sea justificado por la palabra. Sí, por la fornicación, Por la fornicación. por la fornicación Claro. que cometió ella. Claro. Pero el doctor aquí me está diciendo que me pierdo, que mi alma corre peligro. No, pero sucede lo siguiente, él puede tener su idea, hipótesis, pero la Biblia es otra cosa. Pero están utilizando la misma Biblia. Es que Doctores, yo te pero digo, fíjese que él, para poder justificar su argumentación, él tiene que extrapolar el texto. Oye, ahora. Ay, Dios mío. Doctor, pues usted tiene que agarrar y decir, no, mira, Mateo capítulo 5, verso 32, no es aplicable. ¿Qué usted está haciendo con eso? La excepción. Vamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos Oye, haciendo la con eso? excepción. Vamos, porque la, yo quiero... Perdón, Mira, la claro, tú dijiste excepción. que no es aplicable. No, yo dije que la excepción a fornicación no es aplicable para los gentiles, para nosotros tampoco. Porque se refiere a una cultura judía. Tú sabes muy bien que hay 3 etapas en la cultura judía. El deposorio, que es la etapa, escucha bien, el deposorio es la etapa de separación entre el dote y la consumación legal. Cuando Mateo habla de fornicación, que es el único lugar donde se menciona, no hay otro sitio, está apelando a la cultura judía del matrimonio. Ya te entendí. Ya. ¿Entendiste? Sí. Yo no estoy diciendo que Jesús el dijo que... tiempo que duran, ese es el compromiso. Ajá, exactamente. Si sucede en ese lapso. Te lo por eso muestro es- por la Biblia. Por eso es que él se lo escribe a Saca, los judíos. ok, vámonos porque a la los Biblia, judíos vámonos a son la los que Biblia, duran el vámonos a la lapso de un Biblia. año. la Varón, Biblia. entonces la palabra... Perdón, vámonos a la Biblia. A la Búscate Estoy Génesis. entendiendo, pastor, ya se lo Espérate, digo a usted, ya espérate. entiendo ahí. Oye, Deja de estar no, no, hinchando, porque deja de se estar juega. hinchando, Ey, señores. pero- 694 y vámonos a la No, Biblia. mira, ¿Qué Si él verso? me ¿Qué llevó- verso? ¿Terminó no? Por terminó. No, no, mira, mira. No, 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 no. No estoy de acuerdo con el pastor Ignacio. Creo en un solo matrimonio hasta la Son muerte. las Con 11:30, fornicación. ok. con fornicación. Siéntese por Espérate, allá, espérate, y véngate espérate, espérate, también. espérate, No, porque espérate, usted espérate. sabe que usted Perdón. está Steven Javier se está hablando, señores. Milané, no nos metamos en este asunto que están hablando doctores. Ahí está el pueblo, dice que deje hablar. Esto no es para chivito hoy, esto no es para chivito. No, Esto es mira, para peje, esto es terrible. pa' peje gordo. Hermano, mi respeto para ti. Amén. Aquí estaban diciendo que yo tenía miedo de que debatir con usted, que con una chelcha. No, a esta no. gente. Usted no tenía miedo, ¿verdad? No, lo que pasa es que yo no me gusta el debate. Barito. 698 Mira, personas. mira. Vámonos a la Biblia. ¿Qué Vamos, verso? ¿Qué verso? Por ejemplo, vámonos a Génesis 19 y creo que vayamos a Mateo 1. Génesis 19. Sí. Ujú. La cultura del deposorio estaba en los tiempos de María, pero también se ve que eran más antiguas que ese tiempo. Excelente. Génesis 19. Entonces, vuelvo y digo, mire, voy a aclarar lo que dijo el doctor porque quiero que él mantenga esa postura. Él entiende y lo dijo, usted lo escuchó, que Mateo 5:32 no es aplicable. La excepción. ¿Cómo? Estoy especificando, la excepción. La de excepción. fornicación para una audiencia gentil no es aplicable. No es aplicable Para un nosotros, gentil. que no somos judíos, que no... El dominicano lo que se casa es que Doctor. pide amores, ora, se pone un anillo y se casa. El judío paga el dote. En aquel tiempo duraba un año de separación, que es la etapa prematrimonial, O sea, y luego legaliza el matrimonio, que esa es la cultura judía. Mira,